Señor Sánchez, aunque venga poco por aquí, debe saber que la sesión de control está para responder a lo que se le pregunta. ¿Es usted la X del caso Gali? ¿Ordenó usted falsear las previsiones económicas del INE? ¿Va a cumplir su palabra para traer a Puigdemont a España? Los españoles, sean de derechas, de izquierdas, de centro, del norte, del sur, de las islas o de la península, están hasta la coronilla de la bronca, de los insultos y de los gritos. Vuelve Pedro Sánchez a someterse al control del Congreso de los Diputados. Buenos días, aunque lo hace intentando responder a todas esas polémicas que le rodean, que además no son pocas. Le ha preguntado el dirigente del Partido Popular, Pablo Casado, por el caso Gali, también por ese batacazo del INE sobre las previsiones económicas del Gobierno y también sobre el fugado Puigdemont. El socialista, a pesar de tener varias ocasiones para responder, ha evitado contestar y simplemente ha dicho alguna que otra generalidad. Tenemos que hablar de muchos asuntos a lo largo de esta mañana, pero antes nos vamos en directo hasta el Tribunal Constitucional porque Vox ha presentado un nuevo recurso. Personales obligatorias. La prohibición de trabajar si te niegas a vacunarte o a realizar una prueba diagnóstica. Aislamientos y cuarentenas personales en el lugar que se le indique y por el tiempo que se le señale por las autoridades vascas. Y todo ello sin intervención judicial. Vox ha defendido y defiende de manera contundente y con acciones concretas que la lucha contra cualquier crisis, en este caso una crisis sanitaria, nunca debe comportar una degradación de nuestra democracia, ni una derogación de nuestro Estado de Derecho. Los españoles pueden estar muy tranquilos, porque a golpe de recurso y en todas y cada una de las instituciones públicas donde tenemos representación gracias a su confianza, seguiremos sosteniendo sobre nuestra espalda la defensa de los derechos de los españoles. Muchas gracias por su presencia y quedamos a disposición para contestar cuantas preguntas estimen oportuno. Macarena, en directo para El Toro Televisión, me gustaría preguntarle por las declaraciones del Papa Francisco respecto a la conquista, al papel de la Iglesia Católica dentro de la conquista mexicana y también a ese señalamiento que ha hecho el Pollo Carvajal a Monedero por supuestamente cobrar de una petrolera venezolana. Por respeto a la Iglesia y a su máxima autoridad aquí, que es el Papa, me limitaré a señalar simplemente, como ya hemos hecho desde nuestro partido, que la Iglesia debería limitarse a sus cometidos, que son extraordinarios, y dejar las cuestiones políticas para los políticos. Como hoy está aquí una formación extraordinariamente respetuosa con todas las instituciones, esas serán mis declaraciones. Y respecto de el curso de las investigaciones judiciales ante la Audiencia Nacional que afectan al Pollo Carvajal, conocido como Pollo Carvajal, quiero recordar en este punto que Vox, y aquí está nuestra vicesecretaria jurídica, que puede darles mucho más detalle porque es la responsable de las acciones judiciales del partido, ya ha solicitado personarse en la causa que se encuentra en tramitación ante la Audiencia Nacional, que está declarada bajo secreto de sumario, pero que comportará que una vez que se admita esa personación y se levante el secreto de sumario, podamos tener acceso a toda la información que conste. En ese momento les podemos asegurar que, tal y como está demostrando Vox, y lo tenemos acreditado en el caso Neurona, múltiples investigaciones judiciales que están cercando a Podemos como lo que es, un partido chavista bolivariano por sus orígenes, por su vinculación y por su total desprecio hacia la democracia, un partido antisistema y violento, vamos a activar todas las acciones necesarias para que hasta la última de las responsabilidades penales se asuman. Señora Luna, le quería pedir una valoración sobre que el Ministerio de Igualdad quiere poner en marcha un registro de los médicos objetores para ver dónde habría problemas para abortar. El ministro de Igualdad, con esa ministra al frente, con esta actuación, no hace sino avanzar en la senda del totalitarismo y del sectarismo, que ya es propia de esta ministra, y en general de Podemos, porque no olvidemos que la mayor traición que Sánchez ha cometido hacia España y hacia los españoles es alzar a la Moncloa, a la extrema izquierda comunista, que si algo ha demostrado es, reitero, que es un partido de violencia y desestabilización. Tenemos ejemplos concretos en el pasado del desprecio absoluto de la ministra de Igualdad, que es pues parte de la herencia que el anterior vicepresidente Iglesias nos ha dejado a los españoles.
de su sectarismo y desprecio absoluto hacia la ley, como es, por ejemplo, la anulación de esa licitación que la ministra impulsó desde el Ministerio y que únicamente permitía que las mujeres pudieran participar en ella, con exclusión absoluta de los hombres y con discriminación absoluta de los hombres. Y eso es Podemos. En Podemos no hay feminismo, en Podemos hay puro embrismo, que es un odio patológico hacia el varón. Frente a ello, hay un partido que de manera coherente, sin complejos y muy claramente defiende la igualdad de los españoles a todos los niveles y, por supuesto, que está al lado, de manera particular en este ámbito, de ese colectivo a quien se criminaliza porque se considera, y me refiero a los varones, que la violencia está en su ADN. Nosotros avanzamos en la igualdad, avanzamos en el reconocimiento de todos los derechos, pero dejando muy claro que no vamos a permitir que este embrismo que hoy rige en Moncloa y que se está plasmando en muy distintas leyes. Quiero recordar en este punto que la semana pasada, creo recordar que fue, comparecimos aquí ante ustedes para interponer el recurso número 24, que fue contra la ley canaria de igualdad y no discriminación de las personas trans, pero que es simplemente antesala de la ley que está impulsando la señora Montero en este ámbito. Los españoles pueden estar muy tranquilos también en ese aspecto, porque todo lo que derriben, cuando Vox gobierne, que gobernará, lo reconstruiremos. Gracias. Señora Olona, para la cosa está muy neta. ¿Qué le parece que el PSOE, junto a Bildu y todos los independentistas, Podemos hayan votado en contra? Ya lo han escuchado, Vox presenta un recurso contra la ley antipandemias del País Vasco. Será uno de los asuntos de los que hablemos a lo largo de la mañana, pero también hay muchos otros, porque la factura de la luz sigue sin dar tregua y alcanzará este martes el segundo precio más alto de la historia. El megavatio por hora va a costar 182,71 euros, lo que supone un 341% más que el precio de hace un año. Este indicador aumentará más de 8 euros con respecto al precio de este lunes y se va a mantener 5,5 euros por debajo del máximo de 188,18 que se alcanzó el pasado jueves 16 de septiembre. Y mientras la luz llegará hoy a tocar los 208 euros, los socios del Gobierno y de Ciudadanos surgen al PSOE a regularizar, atención, el consumo del cannabis. Al igual que hiciera para la campaña del 4M, bajo el argumento de la recaudación, Íñigo Errejón quiere que sea legal tener 12 plantas de marihuana y 1 kilo por persona. También para EDATV yo le quería preguntar al señor Errejón qué tiene que decir a la expareja de Juana Rivas, que le demanda tanto a él como a la ministra de Igualdad por acusarle de posible violencia vicaria. ¿Qué tiene que responder a esto? Vale, la última ya te llama. Se lo digo con todo respeto y se lo digo para todas las veces que vengan. Nosotros respondemos a medios serios y respetuosos. Se lo digo para esta vez y se lo digo para el resto de las preguntas. Con pero respecto creo que a los nombramientos, claro, la semana pasada... Disculpe, aquí no acostumbramos a interrumpir. En esta sala no interrumpimos. No, pero con respecto a los nombramientos, con respecto a los que nombramientos, nos van a dejar fuera de todas las preguntas, tanto Podemos como ustedes. Es que esto es otra cosa. Esto es un sitio serio, aquí no interrumpimos. Sí, yo... Errejón, que por cierto, como acaban de escuchar, ha decidido seguir los pasos de Echenique y sumarse al veto a los periodistas en el Congreso. Así es como entienden algunos el derecho de la prensa a poder preguntar. Bueno, la semana pasada se le preguntó a Echenique, fue cuando se le preguntó a Echenique por el Pollo Carvajal. El que fuera jefe de inteligencia militar chavista ha asegurado ante la Audiencia Nacional que Podemos recibió pagos de la petrolera estatal de Venezuela a cambio de informes de asesoría vacíos de contenido. Operaciones que habrían ascendido a los 200.000 euros y cuyo receptor fue el fundador de la formación morada, Juan Carlos Monedero. Y después de 10 días sin descanso, la lava del volcán de La Palma ha llegado al mar en la costa del municipio de Tazacorte, en torno a las 11 de la noche del martes, en la playa de Los Guirres, donde se ha precipitado de un acantilado de cerca de 100 metros de altura. El contacto de la lava con el mar ha creado la emanación de un humo negro que está entrando en la tierra a causa de los vientos que de noche soplan del agua al interior. México festeja desde la Plaza del Zócalo los 200 años de la independencia de la nación después de recibir una misiva del Papa Francisco en la que este obispo, dedicado a hacer más políticas de izquierda que otra cosa, pidió ayer perdón por los pecados cometidos por la Iglesia y de los españoles en México. Una carta completamente inaceptable tanto desde el punto de vista de la verdad histórica como desde la virtud teologal. Mensaje del Papa Francisco. En diversas ocasiones, tanto mis antecesores como yo mismo hemos pedido perdón por los pecados personales y sociales, por todas las acciones u omisiones que no contribuyeron a la evangelización. Para fortalecer las raíces es preciso hacer una relectura del pasado, teniendo en cuenta tanto
tanto las luces como las sombras que han forjado la historia del país. Esa mirada retrospectiva incluye necesariamente un proceso de purificación de la memoria, es decir, reconocer los errores cometidos en el pasado que han sido muy dolorosos. Y saludamos ya a los invitados de esta mañana de miércoles. Josep María Francas, muy buenos días. Muy buenos días. Si tuviera que comentar algo, que sí que voy a comentar algo, me quedaría con lo primero. Yo no caería en la trampa de decir que Sánchez se somete al control del Parlamento. Es mentira. Lo evita. Sánchez no se somete a nada, exactamente. O sea, para Sánchez el Parlamento es un castigo. Tiene que pasearse por allí, pues se pasea, le preguntan A, responde B y se queda trancho. O sea, la democracia y Sánchez empiezan a ser como el agua y el aceite, bastante incompatibles. Y lo hemos visto no solo en el control parlamentario, que le importa un pimiento, sino que cuando pudo se saltó el Parlamento y lo cerró durante temporadas largas, o que no busca consensos con nadie normal. Entonces, no nos engañemos, porque ese señor de demócrata tiene, iba a decir lo que tengo yo de Sánchez. Juan Antonio de Castro, muy buenos días. Buenos días, sí, totalmente de acuerdo. Lo que me entristecía y la verdad es que te revuelve escuchar esa voz tenue, tan parroquial de este personaje diciendo la carta papal, ¿no?, a México y hablando del proceso de purificación de la memoria. Yo creo que habría que rememorarle, si de verdad lo que quiere el Vaticano y el Papa es rememorar cosas, que hable de por qué no condena la dictadura chavista, por qué no condena las dictaduras de izquierdas, por qué no condena tantos atropellos y por qué se centra ahora en estas cosas. Además de eso, pone un pasaporte COVID para los no vacunados en el Vaticano, por lo que he oído hoy. ¿Eso qué significa? Que los pobres africanos que solo están vacunados al 1,6% no tienen la entrada al Vaticano. Es muy cristiano, pero me revuelve bastante. Juan Ángel Soto, muy buenos días. Muy buenos días. Pues nada, con muchas ganas de comentar un día más la actualidad con vosotros. Y bueno, sobre esto último que comentabais, bueno, estando de acuerdo con lo que se ha mencionado anteriormente, yo resaltaría eso, pues que una vez más es una suerte de complejo de inferioridad, ¿no? Bueno, y que hay que reconocer errores del pasado, por supuesto, pero cuánto nos cuesta poner en valor las cosas que se han hecho bien, ¿no? Y luego en este caso se critica un poco como a veces los enemigos de las sociedades abiertas y el libre mercado critican el libre mercado por todo lo que no es libre mercado, pero a veces le acompaña, en este caso el capitalismo de amiguetes, etc. En este caso es 3/4 de lo mismo, ¿no? Se critica no tanto la evangelización, sino todo lo que le acompaña, que forma parte de la condición humana y del contexto de aquella época, ¿no? Y que en efecto, pues sí, pues hay atrocidades que se cometen, etc. Pero bueno, es un despropósito y yo creo que también pone de manifiesto como decía, esa especie de complejo de inferioridad que resulta agotadora por momentos. Y terminamos la mesa de esta mañana con José María Figaredo. Muy buenos días, recién llegado del Congreso de los Diputados, además. ¿Qué tal? Buenos días. Mañana intensa, ¿no? Sí, una mañana bastante intensa. Efectivamente estuvimos en la sesión de control, pero que, como ya decía Francas, realmente se controla poco, porque el Gobierno elude todas las preguntas que se le formulan, evita responderlas pues con respuestas al final evasivas o genéricas cuando comparece, porque en muchas ocasiones ni siquiera comparece, y eso es importante, que en la pasada sesión de control del Gobierno aparecieron 6 ministros. 6 ministros, o sea, que no es ni una décima parte, ni una vigésima parte del Gobierno. Entonces, bueno, la verdad es que el respeto institucional al final a la soberanía popular de este Gobierno es cero. Cero, no solo por las comparecencias en el Congreso, Francas, sino también la otra cara de la moneda, que es la que más representa cómo pisotean la soberanía nacional, es que el Gobierno de España se sienta a hablar con el Gobierno de Cataluña, o sea, 2 poderes ejecutivos que no son depositarios de la soberanía nacional, ninguno de los dos, ni nacional ni regional, se sientan entre los dos a hablar de soberanía nacional. O sea, Pedro Sánchez, que no tiene ningún control sobre la soberanía nacional, se sienta a negociarla con los separatistas. En definitiva, pues eso, el Gobierno se pasa la soberanía nacional y la separación de poderes, pues por el arco del triunfo, podríamos decir. Sin duda, y nos vamos precisamente hasta la Cámara Baja. Vamos a recordar cómo ha sido ese primer rifirrafe frente Pedro Sánchez y Pablo Casado, donde el presidente del Gobierno ha evitado responder a cualquier cuestión. Señor Sánchez, aunque venga poco por aquí, debe saber que la sesión de control está para responder a lo que se le pregunta. ¿Es usted la X del caso Gali? ¿Ordenó usted falsear las previsiones económicas del INE para cuadrar a martillazos el presupuesto con Podemos?
Conteste. ¿Va a cumplir su palabra para traer a Puigdemont a España o va a seguir torpedeando la justicia con indultos aquí y con la abogacía del Estado fuera? Los españoles, sean de derechas, de izquierdas, de centro, del norte, del sur, de las islas o de la península, están hasta la coronilla de la bronca, de los insultos y de los gritos. Lo que hacemos es política útil. Por tanto, cumplan con la Constitución y la legalidad democrática. Abandonen, señoría, la insumisión constitucional. Señor Sánchez, quien calla otorga. Se cree usted por encima del bien y del mal. Viene aquí y no contesta nada. Se lo voy a volver a decir. Si no está dispuesto a defender a España de delincuentes y de la crisis económica que usted ha empeorado, váyase y déjenos a los demás hacerlo. Y en este juego del sí o no, voy a preguntarle, señoría, ¿ustedes están a favor, sí o no, de revalorizar las pensiones conforme al IPC? ¿Están ustedes a favor, sí o no? Seguiremos ahora analizando todo lo que ha ocurrido esta mañana en la Cámara Baja, pero nos vamos al Tribunal Constitucional, donde hace apenas unos minutos hemos conocido que Vox ha presentado un recurso contra esa ley de antipandemias del País Vasco. Marina Álvarez. Marina, no sé si nos escuchas. No parece. Parece que tenemos un problema con el audio y vamos a intentar recuperar esa conexión en los próximos minutos. Uno de esos temas que le sacaba Pablo Casado esta mañana a Sánchez era esa revisión económica del PIB, que ha sido también el tema entre otro encontronazo, el de Cuca Gamarra con Nadia Calviño. Nunca en la historia del INE se había llevado a cabo una corrección de esta magnitud. Dejó usted por los suelos la credibilidad de este país y de la economía española. Pero que la realidad a usted no le estropee un titular. Eso se llama propaganda y manipulación. En cualquier país de Europa, el ministro de Economía hubiera dimitido. Una política económica bien conocida, respetada y centrada. Y la verdad, que su líder llame a esta política económica radical atenta contra el sentido común. ¿Mantiene usted la previsión de crecimiento del 6,5% para este año? ¿Sí o no? Mire, señora Calviño, está usted ya a la altura de Pedro Solbes, el peor ministro de Economía de la historia. ¿Y sabe cómo va a usted a acabar también? Escribiendo sus memorias y reconociendo sus errores de previsión. La semana pasada hemos visto una revisión a la baja del INE y revisiones al alza de otros organismos. El INE, que por cierto no es mío, es una organización independiente. Sé que ustedes no tienen ningún respeto por las instituciones constitucionales, pero aún así tenga usted cuidado con lo que dice en este hemiciclo. No se entiende que un partido de gobierno se sitúe en la bronca constante, en el insulto y el ataque indiscriminado. Y otro de los cara a cara más comentados de esta mañana ha sido el de Macarena Olona con Yolanda Díaz, donde la ministra de Trabajo, al igual que Pedro Sánchez, elude responder. Ministra, buenos días. Se sienta en esta Cámara un diputado de su partido, el señor Alberto Rodríguez. Por favor, señoría, saluda a los españoles para que sepan a quién me refiero. Que está siendo juzgado por el Tribunal Supremo por haber pateado a un policía durante una manifestación. Es cierto, como afirma su partido, que la policía elabora listas con perfiles visibles para acusarles de delitos y que cuando hay movilizaciones sociales la policía tira de esos listados para fabricar montajes. ¿Así entiende usted el diálogo social y las políticas de empleo a patadas? Señoría, permítame que le diga que la filosofía del Ministerio de Trabajo y Economía Social y de este Gobierno en su conjunto es el diálogo social. Le agradezco la precisión, señora ministra, pero la concreta pregunta que le estoy formulando es si ese diálogo social la ministra comunista de Trabajo la entiende a base de patadas. Usted no puede alegar desconocimiento. Ministra, présteme atención un momentito. ¿Recuerda esta imagen? No hace tanto, año 2019. Puede que algunos españoles no la recuerden y que viendo esta imagen ni siquiera la reconozcan. Por eso precisaré que la mujer que aparece en esta imagen encarándose de forma agresiva con la Policía Nacional es usted. Señoría, entre usted y yo hay un gran abismo. Pero aún así soy una demócrata y le voy a responder a la pregunta que usted realmente ha registrado. Este Gobierno lleva a día de hoy exactamente 12 grandes acuerdos en el marco del diálogo social. Bueno, yo no sé si es muy de demócrata que te pregunten por algo y responder totalmente sobre otra cosa. Yo ya he dicho antes lo que me parecía, que les sobra la democracia y desgraciadamente su objetivo es que desaparezca. Lo que espero es que no lo consigan. En el caso de Pedro Sánchez debe ser un error cromosómico,
porque el socialismo tampoco es antigénico con la democracia siempre y en todos los lugares. En el caso de Yolanda no es un error, es el ADN directamente. O sea, el Partido Comunista nunca ha sido demócrata en ningún sitio, solo ha sido demócrata cuando ha dejado de ser comunista, vamos. Sí. Eso sí, pero mientras ha sido comunista jamás. Prueba de ello es ver los países donde ha mandado el Partido Comunista como han acabado. Se llaman gulag todos. Sí. Es increíble oírles hablar y dar lecciones de democracia, ¿no? O de calma. Yo quizá me pone más nervioso cuando el presidente del gobierno habla de que hay que calmarse siempre y que la oposición tiene que ser de tal o de tal manera. Que aprenda este presidente del gobierno que esto es un congreso de los diputados libre en el que la gente se expresa libremente para decir lo que piensa y para criticar precisamente al gobierno. Es que se ha olvidado que el papel de la oposición es ese, ¿no? Entonces es jugar con esas, pero desde luego de lecciones de democracia nada, ¿no? Y visto las patadas, la violencia y el odio que en muchísimas de las actuaciones estamos observando, desde luego todo menos dar lecciones, pero ahí está, ¿no? Y en cuanto al error ese famoso del PIB, del que veíamos en las imágenes, estamos hablando de un 50% de error, ¿eh? Que yo sepa, correcciones en el Instituto Nacional de Estadística del 50%, ni en trimestrales, bueno, y menos en anuales, creo que haya habido muchas. Estamos ante una corrección enorme, hay que ver de dónde viene esa situación, con ese crecimiento tan difícil y con una inflación que vamos a tener, por lo que estamos viendo, y hablaremos de la subida de precios en general, que va a anular todo este famoso salario mínimo. Hablábamos el otro día de 15 euros más, ¿no? Que es un 1,6% del salario mínimo, más o menos. Bueno, pues con la inflación del 2 ya se ha perdido todo. Estamos hablando de menos 20 euros menos, no de 15 euros más. O sea que nos engañan en todo. Dicen que sube el salario mínimo y la propia inflación se encarga de destrozarlo. Dicen que va a crecer el crecimiento, o se van a poder hacer unos presupuestos y el propio INE les quita la verdad, ¿no? Y bueno, el INE será, según ellos, independiente, pero forma parte de las instituciones y estructura del Estado. Los precios se disparan un 4% en septiembre. Fíjate, y hablan de mundial del 2, no un 2, España del 4. Un 4% con lo cual la pérdida es de 40 euros del SMI. Pero bueno, ese 4% yo creo que lleva metido en la subida de la energía, que al final tira para arriba el IPC. Bueno, en fin, en cualquier caso es evidente que la inflación se va a empezar a disparar. Habrá que ver qué pasa con los tipos de interés, pero claro, no los pueden bajar más para controlar la inflación. El Banco Central Europeo ya advirtió que va a empezar a reducir los estímulos de liquidez, lo cual va a suponer eso precisamente, que se dispare o al contrario, que se trate de contener, pero la realidad es que pinta muy mal la cosa. Y todo ello en una situación de cero o incluso de crecimiento económico. Eso es lo que se llama, que lo hablábamos el otro día, Francas, la estanflación, que es uno de los conceptos macroeconómicos, que es como la debacle económica, que es en lo que lleva metido Japón 20 años. Entonces, habrá que ver si el territorio de la Unión Europea se mete en esa situación, habrá que ver cómo sobrevivimos los españolitos de a pie. Claro. Y en cualquier caso, volviendo a la cuestión del gobierno, solo hay que ver que Yolanda Díaz dice: usted me pregunta por esto, pero así que le voy a responder esto otro, sin ningún tipo de vergüenza. Y en lugar de someterse al control y a las preguntas de la oposición, que es la labor, es que el Parlamento en España tiene dos funciones: función legislativa y función de control al gobierno. Dice, el 50% de las funciones del Parlamento se las están robando, cuando no lo clausuran abiertamente. Y el otro 50 con los decretos ley. Claro, y el otro 50 con los decretos ley. No creas que... Conclusión, el respeto por las instituciones, la separación de poderes y al final por la soberanía popular, porque es que esto es igual un discurso que parece muy teórico, pero tiene muchísima importancia. O sea, el Congreso, el Parlamento, son los depositarios de la soberanía popular. O sea, el pueblo habla a través del Parlamento, y si el Poder Ejecutivo al final lo está amordazando, lo está silenciando y le está quitando todas sus funciones, lo que está sucediendo es que el Poder Ejecutivo está secuestrando al pueblo. Y también al judicial, pero eso es otro debate, ¿no? Sí, de otra manera. Lo intentan sí, y es verdad que también lo hiriente es que, por un lado, efectivamente, como bien ha señalado, se carga como mínimo ese 50% de las tareas del Parlamento, ¿no? En cuanto al control al gobierno, porque responde de aquella manera, ¿no? La filosofía, creo que ha dicho que el Ministerio de Trabajo es el diálogo social, esa es la filosofía. Sí. Pero que además tiene la desfachatez de hablar de deslealtad constitucional cuando, como también ha señalado antes, hacen cumbres bilaterales, ¿no? de negociación con el gobierno de Cataluña, etc. Entonces,
No sé, bueno, también yo creo que cada cual le habla un poco a su tribu, ¿no? Pero bueno, este gobierno es un despropósito. Y nos vamos ahora sí hasta el Tribunal Constitucional. Marina Álvarez, Vox ha presentado un recurso, como decíamos antes, contra esa ley antipandemias del País Vasco. Pues sí, así es, Alba. Ya han escuchado a Macarena Lona. Se trata del recurso número 25 que ha presentado la formación de Santiago Abascal en lo que va de legislatura, y en este caso es contra esa ley de antipandemias vasca, una ley que fue aprobada el pasado mes de junio en el Parlamento Vasco y que busca exprimir al máximo esas competencias autonómicas para regular la situación de la pandemia. Para la formación de Santiago Abascal, lo ha dicho aquí Macarena Lona, es una ley inconstitucional ya que restringe derechos fundamentales cuando eso en principio solo lo puede hacer una ley orgánica aprobada por el Congreso de los Diputados. Esta ley, que fue aprobada, como decimos, en el Parlamento Vasco, establece 5 niveles diferentes de alerta y en los casos de máxima incidencia restringe mucho las libertades de los ciudadanos. Por ejemplo, limita la movilidad nocturna, prohibiría a los bares servir copas a partir de las 9 y obligaría a los ciudadanos a tener que colaborar con esos rastreadores. Eso sí, todas estas restricciones solo podrán ser aprobadas por el Gobierno vasco en caso de que haya un estado de alarma nacional. Alba. Gracias, Marina. Pues como decimos, esa ley se aprobó en el pasado mes de junio, cuando el País Vasco tenía un 50% de la población vacunada. Se aprobó con el apoyo del Partido Nacionalista Vasco, del Partido Socialista y también de Podemos. Contempla el uso obligatorio de las mascarillas y, como bien comentaba Marina, limitaría la movilidad, suspendería la cultura y las escuelas, las clases en los colegios serían online. Yo creo que con este tema de la pandemia se está creyendo todo el mundo con el derecho de lanzar leyes a diestro y siniestro, sabiendo muchas veces que rompen nuestras libertades, pero dándoles igual porque saben perfectamente que va a tardar mucho en dirimirse la realidad y que da un poco igual, que ellos se salen con la suya. Con el tema de las... además estamos cada vez viendo más como muchos actores, y hace poco Garamendi, precisamente el presidente de la COE, plantea meter en los convenios colectivos la obligatoriedad de la vacuna. O sea, está pretendiendo introducir una ilegalidad internacional, porque es una ilegalidad contra las resoluciones del Consejo de Europa, contra los códigos de Nuremberg, contra el convenio de Oviedo. O sea, está rompiendo legalidades internacionales, proponiendo que los contratos rompan legalidades internacionales. Nadie se atrevería a eso, ¿no? No sé, pero se lanza a todo el mundo pensando siempre que ya llegarán los jueces y tardarán tiempo en resolver el asunto. Y no se puede realmente obligar a vacuna. Pero además es que es todo. Se contagian las asociaciones de empresarios, se contagia la propia Iglesia, que lo estaba diciendo. El Vaticano no puede prohibir la entrada a los no vacunados. Es un sinsentido cristiano. Es absurdo. Es que da la sensación de que con el tema del COVID sí que se ha avanzado mucho en una cosa que yo entendí que estaba superada por la historia reciente, que es que los parlamentos, de grandes o pequeños, da igual, porque diríamos en una ciudad sería el parlamento municipal, es decir, el pleno, se creen con la potestad de decir sobre cualquier cosa. Y entonces, o sea, todo lo que es predecisivo, que no forma parte de una decisión de nadie, pues se creen con la voluntad de decidirlo. Eso ya ocurrió en Alemania. Somos perfectamente conscientes, pero pareció que justo, visto lo que había pasado, los parlamentos no están legitimados en según qué cosas. Por ejemplo, un parlamento no puede decir que me mata a mí, digo yo. Pues en Alemania decidieron que mataban a muchos, o sea, millones se cargaron. Entonces, parecía que eso estaba superado. Pues no, ahora da la sensación de que cualquier tío que mande, si consigue que le vote a alguien, a partir de ahí, sobre los que le han votado, tiene, pues mira, lo de los siervos, lo de los medioevo, ¿no? Derecho de pernada. Sí. De pernada física, mental e intelectual. Pero pues tenemos un problema grave. El problema además es que imagínate que hay empresas que podrían demandar precisamente a estos gobiernos regionales por haberles hecho perder dinero, ¿no? Podrían hacerlo. El problema es que si les demandan... ¿Y por qué no al gobierno nacional? Sobre todo cuando las restricciones se han basado en una norma que ha sido declarada inconstitucional. Pero un momento, si hacen eso, esa demanda, los que vamos a pagar el pato somos todos los demás. Que es que el problema es que está infringiendo la ley el propio poder público. Y como nosotros pagamos el poder público, somos nosotros los que vamos a pagar el pato de estos patinazos voluntarios. Reclamar la responsabilidad del votante. Claro, lo que hay que hacer es espabilar y decidir, saber que a la hora de votar tu voto tiene un impacto gravísimo. Claro. Gravísimo. No, pero yo quería comentar una cuestión. Lo primero, es importante que recordemos que el Papa habla a ex cátedra
es decir, habla por mediación o de forma inmediata, palabra de Dios, solo en materia de dogmas de fe. ¿Y cuando solo en materia de dogmas de fe. lo especifica? Si el Papa habla de política, del tiempo o de fútbol, es un privado cualquiera. Un privado cualquiera, con mayor o menor cultura. Entonces, esta declaración que hace el Papa, pues es como si la hiciese pues un particular cualquiera. Entonces es importante que todos, bueno, quienes sean cristianos católicos y de alguna forma sigamos a la Iglesia Católica, hay que entender que estas palabras del Papa no son palabras ex cátedra. Esto que está diciendo el Papa no es palabra de Dios, porque está totalmente fuera de las cuestiones de dogma de fe. Y por otro lado, ya en último lugar, y volviendo a la cuestión de Yolanda Díaz, y el diálogo social es la forma de trabajo del Ministerio de Trabajo, dice ella, bueno, el diálogo social... La filosofía. Es la filosofía. El diálogo social es mentira, no hay diálogo, es uno consigo mismo. ¿Por qué? Porque el gobierno es quien paga a los sindicatos y quien paga a las patronales. Sindicatos y patronales bailan el agua del gobierno, que es quien le pone el dinero por detrás. Totalmente. Los sindicalistas viven de las subvenciones del gobierno, nacional y autonómico. Y la patronal también. Y la patronal vive del dinero del gobierno. 3/4 de lo mismo. Conclusión, cuando yo hablo conmigo mismo no puede ser un diálogo. Entonces, que Yolanda Díaz no se haga trampas aquí al solitario y que no nos intente engañar al resto. Porque el gobierno no dialoga con nadie. El diálogo social es del gobierno con el gobierno. Punto. Yo quería repescar lo que has dicho del Papa, es que me parece preocupante eso, porque... Luego hablaremos del Papa y mostraremos las declaraciones. Le pido la última valoración a Juan Ángel Soto. Sobre la ley de pandemias, que por cierto me preocupa especialmente que el Partido Popular tenga la obsesión de aprobar también una ley de pandemias en todo el territorio nacional. Me sorprende mucho y no entiendo muy bien... que se gana con ello, ¿no? También a efectos electorales, que parece que es de lo que va todo esto, ¿no? Yo no tengo tan claro que vaya a haber esa penalización por parte del electorado, porque desgraciadamente el tribalismo es tal, ¿no?, que uno parece que justifica todo lo que hace su partido. Y también porque como es un escándalo tras otro, para cuando lleguen las elecciones habrá tantos entre lo que ha sucedido y entonces que esto se olvidará, ¿no? Y bueno, tan solo mencionar algo que ya hemos hablado aquí en otras ocasiones, al hilo de los estados de alarma declarados inconstitucionales, etcétera, que está la hiperactividad del gobierno en este desmantelamiento de nuestros derechos y libertades, el Estado de Derecho, etcétera, que resulta verdaderamente agotador por parte de partidos como Vox o particulares que llaman a las puertas de, oye, señor, que se le ha caído esto, ¿no?, que esto es inconstitucional, ¿no? Y luego también la ausencia de reparación. El estado de alarma es inconstitucional, ya, pero ¿quién repara? ¿Quién paga todo esto? ¿No? A esa persona que ha cerrado el negocio, que no se ha podido despedir de un ser querido, lo que sea, ¿no?, que ha tenido perjuicio físico monumental. No existe esa reparación. Es decir, ¿pero por qué vamos a pagar nosotros? En todo caso, nosotros nos deberíamos volver contra lo público y pedirle reparación por lo que nos hacen pagar. Así es. O contra alguien. Pero alguien tendrá que... Claro. Pero cuando lo público se equivoca, civil del político. pues seguramente responsabilidad civil del político, porque no nos queda nada más. Pero no existe. Al final somos nosotros los que nos lo tragamos. Es más, acabarías pagándole el abogado. Nadie ha dimitido, no hay inhabilitaciones. Es que no haría falta tampoco responsabilidad civil patrimonial, estaría muy bien, pero bueno, como mínimo inhabilitaciones o disculpas públicas, por lo menos que sepamos, hay un culpable, que se le pueda señalar, aunque sea moralmente, algo habrá. Algo más, moralmente tampoco, con eso se come poco. No, me refiero, como mínimo, como mínimo que alguien saliese y dijese, oye, efectivamente fue mi culpa, adoptamos decisiones equivocadas, nos hemos equivocado. Que alguien lo dijese, pero es que aquí nadie asume errores. Claro, y veremos cuáles son las justificaciones después de la semana que viene, cuando el segundo estado de alarma también se ha declarado inconstitucional. Bueno, nos tenemos que ir rápidamente a una breve pausa publicitaria. Para la vuelta seguimos con muchos otros temas de actualidad. ¿Qué sientes cuando dices España? Vivimos momentos delicados en los que parece que quieren acabar con este sentimiento. Precisamente por eso ahora tienes que estar más orgulloso que nunca de ser español. Y en la tienda del Toro Televisión encontrarás artículos que te lo van a hacer sentir. Paraguas, bufandas, palas de pádel, banderas. No esperes más y llama al 683-555-407 o entra en la web www.tiendatorotv.com y luce con orgullo la bandera de tu país. Pasan 8 minutos de las 12:30, estamos de vuelta aquí en Dando Caña y vamos a hablar
De otro asunto que no está ocupando a otros medios de comunicación, que no es otro que el del pollo Carvajal. Seguimos conociendo más detalles de su declaración ante la Audiencia Nacional y ha señalado Juan Carlos Monedero. Dicho y hecho, el pollo Carvajal aseguró que tiraría de la manta y salpicaría a más de uno, y no ha defraudado. El primer nombre de la lista que le ha dado al juez García Castellón es el suyo, el de Juan Carlos Monedero. Según su testimonio, al que ha tenido acceso El Mundo, el fundador de Podemos habría cobrado 200.000 euros de la petrolera estatal venezolana, tapando este ingreso a cambio de informes fantasma. Monedero no sería el único en beneficiarse de la petrolera. La Audiencia Nacional también investiga el desvío de más de 30 millones de euros al exembajador español en Venezuela en la era Zapatero. Esta noticia se conoce en medio de la negativa del juez a poner en libertad condicional al pollo. La decisión, que fue conocida en las últimas horas, viene motivada por su alto riesgo de fuga. Hugo Carvajal declaró ante la justicia el 20 de septiembre tras ser capturado en un piso de Arturo Soria. El exjefe de inteligencia de Venezuela desveló información sobre la financiación ilegal de Podemos, pero no aportó pruebas. Mucho ojo, porque el juez le ha concedido una semana para hacerlo o será extraditado inmediatamente a Estados Unidos. Podemos no es la única formación en la diana del pollo. Fuentes de su entorno señalan que posee información sensible sobre miembros del gobierno actual y altísimos cargos socialistas del pasado. Todo ello deberá ser acreditado debidamente en los próximos días, o si no el pollo no podrá retrasar más su devolución. Bueno, ¿qué os parece ese asunto? ¿Creéis que...? Me parece maravilloso. O sea, no me puedo relamer, pero me parece maravilloso la cantidad de porquería que está sacando el pollo sobre PSOE y Podemos, que son lo mismo, que han cobrado de los mismos, que si uno hace cuentas, ¿no? Un poco la cuenta de la vieja, el montante ya va siendo de unos 20 millones de euros. No está nada mal para desmantelar, en este caso, el Estado de Derecho en España. Y bueno, y también es una ironía, que en este caso me agrada, pero es un clásico del comunismo, ¿no? Que es que se maten entre sí. Bajo, ¿no?, la misiva de sálvese quien pueda, o en este caso Mariquita el último, ¿no? Pues es lo que está sucediendo. Este señor ya le quitarán años de cárcel, de momento se está quitando años de purgatorio. Y sería maravilloso que fuera un sujeto así, absolutamente despreciable, el que se cargara al gobierno de España. Entonces, me parece, estoy encantado. Yo también, que no va a estar encantado de que se vea la verdad ante una financiación que parece más, lo más lógico, que parece una financiación ilegal de partidos en el más puro estilo, ¿no? Yo recordaría una cosa con lo que está pasando, con lo que está contando el pollo de Venezuela y lo que está pasando con Ecuador y la financiación también y la financiación de Podemos. O sea, si empezamos a sumar, tú llegas a 20 millones, vamos de 8 más 12 más 3 más... Es decir, sí, estamos alrededor de esas cifras, ¿no? La Ley de Financiación de Partidos de España, el artículo 7.2, dice que no puede recibir financiación de ningún gobierno extranjero, ni de empresas o entidades intermediarias entre gobiernos. O sea, lo dice muy claramente. Y además resulta que no es cualquier gobierno. Claro, entonces es raro que, por supuesto, que la Fiscalía, y peor todavía, el Tribunal de Cuentas, que es el encargado, según esta ley, de verificar qué pasa con el dinero que llega a los partidos, no haya saltado ante las noticias que han salido en varios medios, en particular en el OK Diario. ¿Por qué no saltan si la ley, artículo 7.2, está siendo absolutamente violada? O sea, quien lea el artículo 7.2 y lea los artículos de OK Diario tiene que llevar a estos señores, la Fiscalía tiene que actuar. La Fiscalía no actúa, es prevaricación. ¿Qué es lo que está haciendo la Fiscalía ante esto, ¿no? Porque es absolutamente claro. Y las sanciones no son pequeñas. Estamos hablando que si estás hablando de 20 millones, estamos hablando de 20 millones, es de 2 a 5 veces el monto. Y que estamos hablando de que tendría que pagar a lo mejor hasta un máximo de 100 millones en reparaciones Podemos por saltarse la ley y el artículo 7.2. Porque se considera una situación, una sanción grave. Es decir, lo más grave que puedes hacer es precisamente recibir, una de las cosas más graves es recibir dinero de gobiernos, y ya no directamente, porque la embajada lo mandaba a empresas intermediarias, pero el artículo dice bien claramente, no solo a personas, sino al partido, sino a empresas intermediarias entre el partido y el gobierno extranjero. Entonces, más claro, agua. Ahora, que quieran leer o no leer la ley en la Fiscalía de este país, eso es otra cosa. Y es bastante vergonzoso. Hay una cuestión que tenemos que resaltar que es muy importante para entender un poco cómo funciona todo esto. Venezuela se fue convirtiendo en un tiempo, al final, en una dictadura sustentada por el narcotráfico.
Entonces, Venezuela, para este narcotráfico, para continuar con su modus vivendi, necesita al final una red de pues, relaciones institucionales, internacionales, una red de países que más o menos le apoyen y le sustenten. Esos países, por supuesto, son Cuba, por supuesto, luego en su entorno, pues ahora el Perú, etcétera, pero necesita países y políticos en Occidente que de alguna forma le protejan. Entonces, para Venezuela tiene muchísimo sentido, por un lado, aupar a Podemos, un partido que, con muchos visos de llegar al gobierno, como de hecho ha sucedido, que le proteja. Es decir, Podemos evita llamar a Venezuela dictadura, evita atacar, evita las investigaciones, etc. Y además, también, a través del embajador español, a Zapatero. También. ¿Por qué no? Sobornar al final a un expresidente de un país que, quieras que no, tiene una fuerza dialéctica y pública para que haga a su vez de embajador. ¿Y qué tal al marido, pareja o novio de la fiscal general del Estado, que es precisamente quien tendría que llevar a cabo todas las investigaciones relacionadas con estas cuestiones? Pero precisamente es lo que vamos a comentar justo ahora. Dolores Delgado vuelve a estar en la picota por esos negocios de Garzón con el régimen de Venezuela. Nueva polémica que señala sin ningún miramiento a Baltasar Garzón. Sale a la luz un documento que demuestra que la petrolera estatal de Venezuela contrató al bufete de Garzón para varias tareas por las que el ex juez se embolsó una buena cantidad. Y una de ellas, atención, era coordinarse con su propia pareja. La petrolera contrató los servicios del bufete con el fin de interponer acciones legales en nuestro país contra proveedores de su filial Varivén por supuestos delitos de fraude y de cohecho. Pero nosotros hoy vamos a centrarnos en una especialmente curiosa que figura en el propio contrato. Casi 2 millones de euros por la coordinación con la Fiscalía y tribunales de España a fin de agilizar los trámites y avances del proceso judicial. Es que la Fiscalía, ¿de quién depende? Es decir, tú estás en un lado del proceso en la Fiscalía. Tienes enfrente al bufete de tu pareja en cada caso en el que participe ese despacho. Hablamos, por ejemplo, del caso Tándem o de la propia causa de la petrolera venezolana. La vinculación parece clara, pero hablando en alguna ocasión sobre el caso Tándem, ya que lo mencionamos, Delgado ya ha dicho que no se siente concernida ni cree que deba apartarse del caso por su relación personal con Garzón. Pues ya está. Ironías de la vida, justo en ese proceso sí que se apartó a un fiscal por la cúpula de la carrera bajo la acusación de mantener una relación con una abogada y filtrarle información. Pero ya sabemos que aquí todo es subjetivo y depende de a quién le toque. El bufete de Garzón de momento no ha querido responder ni aclarar qué significa exactamente coordinarse con la Fiscalía y con los tribunales. Y es que no es una forma de hablar, no es una expresión en una conversación privada. Como hemos visto, se menciona palabra por palabra en el contrato firmado entre ambas empresas. Y sabiendo que hay relación entre Garzón y el Pollo Carvajal, Alex Saab, la petrolera venezolana, surgen muchas dudas que necesitan obtener respuestas. ¿Qué podemos esperar entonces de la Fiscalía General de Estado después de escuchar esto? Pues nada, supongo que en un país normal pasaría de todo, aquí no creo que pase nada, pero yo lo que me tiene desconcertado de toda esa historia es por qué el Pollo Carvajal está declarando eso en España y no le pasa nada. Eso es lo que me tiene desconcertado. Es decir, ¿a quién beneficia que esté pasando eso? Porque en condiciones normales yo creo que eso no ocurriría. En otra época, un partido socialista no dejaría que pasara. Te doy una versión que es una hipótesis. El Pollo Carvajal lo que está haciendo es enseñar su munición. Está enseñando el arsenal que tiene, está diciendo, oye, yo tengo todas estas pruebas, o impedís la extradición, o esto no es que lo vaya a contar en España, es que lo voy a contar en Estados Unidos, que es donde sería realmente problemático. Y él al final está exhibiendo los dientes para evitar o paralizar la extradición. Si yo la maniobra del Pollo la entiendo. Claro. La maniobra del Pollo está en intentar defenderse, es decir, negociar, pactar con el que sea. Entiendes que nadie evite lo que no entiendo nadie lo evita porque la Fiscalía... no entiendo es cómo puede esconderse. Pero la Fiscalía es quien controla el proceso, Francás. La Fiscalía es la que está paralizándolo todo. Y la Fiscalía lo tiene muy fácil. Dice, este tío, como lo extraditemos, va a tirar de la manta de Podemos, nos arrastra a nosotros PSOE y a todo el gobierno. Por lo tanto, vamos a ralentizar. Veremos a ver qué pasa si de repente Podemos saliera del gobierno del Partido Socialista. O sea, que piensas que se irá callando si no le extraditan. Evidentemente.
No que se vaya callando, porque no podría callarse de forma evidente, pero bueno, contará una versión. Un poco lo que sucede con Villarejo, que ha amenazado con hablar, ha aportado pruebas pero no determinantes, y al final se va a quedar aquí. Y eso es toda una maniobra política de Podemos y el PSOE, controlando a su vez a la Fiscalía. No lo veo claro, porque me parece que ya ha dicho suficientes cosas como para tener nerviosa con la amenaza del juez de que si no trae pruebas lo manda para casa. Veremos cuánto dura ese juez ahí. Veremos cuánto dura. Sí. Veremos. Eso es lo que me interesa a mí. ¿Cuánto dura el juez? ¿Cuánto dura vivo este hombre? ¿Cuánto dura sin que le dé un ictus? Lo que no es presentable. Esto es lo que me preocupa, sí. Claro, lo que no es presentable es que la fiscal general del Estado diga que no entiende dónde hay un problema. No se siente concernida. No se siente concernida. Yo creo que está claro. Esta señora sabe lo que es el conflicto de intereses. Pero en el contrato pone fiscalía, no fiscala. No, claro. Supongo que el asunto se salvará por ahí. Pero ella sabe lo que es conflicto de interés, ¿no? Entonces, era broma, lo que he dicho. No, sí. Además que tiene conflicto de interés. Tiene implicaciones. El letrero famoso de la... Pues lo que se puede esperar de la fiscal general del Estado es lo mismo que se puede esperar de Garzón si consigue volver a la carrera judicial, ¿no? Pues, se presume su independencia, por lo visto, ¿no? Garzón dudo que quiera volver, porque se forra, Es verdad que con estos honorarios resulta difícil imaginar que quiera... una carrera muy prolífica. Sí, absolutamente. Cualquiera se va a la audiencia o cualquier sitio a trabajar un rato. El sector privado es siempre más lucrativo. Y sobre todo cuando tienes parejas cuando así, te metes en camisas de 11 varas y la justicia no actúa. Cuando eres el abogado de los narcos. Que al final esto hay que tenerlo en cuenta. Garzón no es más que el abogado y relaciones públicas de los narcotraficantes. Sí, defensor. Porque al final volvemos a la cuestión. PDVSA no es más que un organismo manejado por la dictadura chavista. Un organismo y un método de blanquear dinero de la dictadura chavista procedente del narcotráfico. Es más bien una empresa quebrada, pero que le inyectan... de la que salió mucho dinero. Mucho, claro. Y sobre todo que las transferencias de PDVSA hacia España deben de estar vigiladas. Tengo yo la impresión, sabiendo cómo es PDVSA, o sea que habrán seguido esto de cerca, me imagino, Hacienda y otros, para ver qué estaba pasando con estas transferencias. Yo a pesar de lo que suene PDVSA debe sonar alarma. Yo a pesar de lo que habéis dicho, sigo desconcertado de que el pueblo Carvajal puede declarar algo. Pero bueno. De que le hayan dejado sacar a la luz, aunque sea solo esto, ¿no? La punta del iceberg. Porque no se veía venir, o sea que... tenía que declarar... Una visión más optimista de la vida, pues a lo mejor arroja algo de luz, de esperanza sobre que la justicia en España aún funciona. No, que la justicia funciona no tengo ninguna duda. Lo que tengo dudas es que no funcionen los resortes de que desaparezca un señor que no te interesa que la justicia funcione con él. Yo del juez García Castellón no tengo ninguna duda ni de todo el entorno, pero sigo pensando que el pollo ha estado, creo que es 1 año o 2 escondido, pues hay mucha gente que pensaba que estaba bajo tierra ya. Podía estar en muchos sitios, bajo tierra, arriba en el cielo, en el purgatorio, o simplemente en un sitio mejor. O en un destino paradisíaco. Muy bien acondicionado, también. Hay 1000 maneras. Pero lo que está claro es que el pollo no cantará si no le extraditan, ¿no? Pero está cantando. Bueno, poquito. Yo estoy de acuerdo con la teoría de que estos son amenazas para que no le hagan daño, ¿no? De momento ya suficiente, ¿no? Monedero, Podemos y el antiguo embajador. El antiguo embajador. De Zapatero, hombre. Pero bueno, se había hablado ya del embajador. Sí, pero falta un empujoncito porque el señor embajador y su mujer siguen pululando por ahí, sabiendo que tiene más dinero que Bárcenas en Suiza, ¿no? Que Podemos caiga hasta cierto punto, mientras sea una demolición controlada, puede ser beneficioso para el gobierno, que se estaría quitando de encima unos socios que siempre han sido indeseables. Sí, eso lo entiendo. O sea, que el PSOE le interese mucho que Podemos le estén agujereando. La demolición tiene que ser controlada, ¿eh? Sí, demolición controlada. Pero continua. Ir segándole, eso está muy bien, porque lo debilitas. Pero si le va a tocar a él, es lo que me cuesta entender. Sí. Y de momento con el ex embajador, que no me sale el nombre. Raúl Morodo, te está tocando de cerca, porque está Zapatero detrás. Sí. Entonces ese es un paquete. Ese es el problema. La cuestión aquí es que sí, pero Francas, yo vuelvo a la cuestión. Si es que para el pollo Carvajal es evidente que lo que está haciendo es enseñar los dientes. Sí, enseñar los dientes para evitar caer él. Y está pensando... El pueblo está negociando su vida. Podemos está pringado hasta las cejas, pero de repente el PSOE también a través de Zapatero. Y ese es el problema. Vamos, ese es el problema. Por eso no van a permitir que declare el pollo Carvajal, porque probablemente afectase también el Partido Socialista. O sea, que en el PSOE está que caiga lo que pueda Podemos sin caer nosotros. Eso es. Y pues eso creo que si con el pollo hablando es difícil. Por eso hay que controlar, lo que habla. Que hable lo justo. Es modulado. Y para eso está la Fiscalía. Sí. ¿Que quién la controla? Pues eso.
Lo que pregunto. ¿Quién la coordina? Sí, pero una fiscalía, un juez de instrucción no te lo controla, ¿eh? Te controla después el proceso, pero un juez de instrucción no te lo controla la fiscalía, ¿eh? Lo controla el juez de instrucción. Nos tenemos que ir a publicidad, pero no sin antes recordarles el Telegram de Julio Ariza, ese canal donde, como saben, comparte información las 24 horas del día y los 7 días de la semana. Está ahora mismo publicando una noticia de que empleados de la OMS cometieron abusos sexuales en el Congo y obligaron a abortar a sus víctimas. También ha compartido varios artículos de opinión sobre esas disculpas del Papa a través de una carta a México y otros muchos más asuntos. Así que para no perderse nada de muchos otros temas que aquí muchas veces no nos da tiempo a tratar, ahí tienen el canal del Telegram, Julio Ariza El Toro. Nosotros, brevísima pausa de publicidad y a la vuelta seguimos con más análisis. No se marchen. Quedan apenas 2 minutos para la 1 de la tarde. Estamos muy pendientes de la Convención Nacional del Partido Popular, que hoy recala en Madrid. En apenas unos minutos interviene Pablo Casado junto a Nicolás Sarkozy. En unos minutos lo escucharemos, pero antes están viendo justo ahora la imagen en directo de esa convención que se inició el lunes en Santiago de Compostela. Hoy justamente además está Esperanza Aguirre, después de que los ánimos se hayan calmado un poco en Génova tras varios encontronazos que mantuvieron de uno y otro lado por la candidatura de Isabel Díaz Ayuso a presidir el Partido Popular de la Comunidad de Madrid. Estamos muy pendientes de esas imágenes en directo, pero antes tenemos que hablar de otro asunto. Justo antes de irnos a publicidad comentábamos el tema del pollo Carvajal. Fue justo la pregunta que llevó a Pablo Echenique a contestar de malas maneras e intentar silenciar a un periodista en el Congreso de los Diputados. Pues bien, ese mismo periodista tuvo que escuchar ayer otra vez, pero a otro político, intentar silenciarle, Íñigo Errejón. También para EDATV yo le quería preguntar al señor Errejón qué tiene que decir a la expareja de Juana Rivas, que le demanda tanto a él como a la ministra de Igualdad por acusarle de posible violencia vicaria. ¿Qué tiene que responder a esto? Vale, la última ya se lo digo con todo respeto y se lo digo para todas las veces que vengan. Nosotros respondemos a medios serios y respetuosos. Se lo digo para esta vez y se lo digo para el resto de las preguntas. Con respecto a los nombramientos, claro, la semana pasada. Disculpe, aquí no acostumbramos a interrumpir. En esta sala no interrumpimos. No, pero con respecto a los nombramientos, con respecto a los nombramientos, nos van a dejar fuera de todas las preguntas, tanto Podemos como ustedes. Es que esto es otra cosa. Esto es un sitio serio. Aquí no interrumpimos. Sí, Y la hemeroteca saca los colores al líder ahora líder de Más País. Porque uno puede estar en desacuerdo con la línea editorial de un medio de comunicación y puede incluso cuestionarla, pero eso no tiene que personalizarse en la figura de ningún periodista, menos aún de un periodista, digamos, de los que siguen a los partidos políticos y le está echando un montón de horas. Íñigo Errejón, haciéndose un Pablo Echenique. No, hombre, yo le recordaría, si es serio, cobrar una beca por no ir a trabajar nunca. Igual es menos serio, porque esa se la hemos pagado entre todos. Con lo cual menos morro. Guapo. Esto es guapo lo digo sin entender de hombres, que no son muy fuertes. Sí, esto es un harakiri en la era digital, ¿no? Lo que pasa es que son harakiris inofensivos, porque como decimos, bueno, no hay consecuencias que trasciendan, ¿no? Efectivamente, pues señala que hacemos preguntas, que este es un sitio serio y aquí no sé qué más señalaba, pero bueno, si es un sitio serio, lo que usted tiene que hacer es contestar las preguntas del medio que le está preguntando, que además, no sé si lo discutíamos en este programa, ¿no? Pero que no entra cualquiera a sentarse a esa silla a formular una pregunta. No tiene que estar acreditado. Efectivamente. Entonces, si pasa... O permanente, entonces, si pasa, o puede ser puntual. Entonces, si pasa el filtro de la institución pública en cuestión, ¿por qué no habría de pasar el de la apetencia profesional o ideológica del diputado en cuestión? Este es el talante democrático, pero de la República Democrática Alemana, el que aplica Errejón, ¿no? Que es callar a los disidentes. Eso es algo que tú has comentado en otras ocasiones, esos tics autoritarios, ¿no? Tic autoritario. Otro más. Es silenciar al que piensa distinto de ti. Yo no sé, pero ya en general, aquí nos falta en España el aceptar que el periodista está hecho para provocar, para ir contra, para poner en aprietos. Yo no he visto a nadie mejor que la cadena BBC cuando entrevista a alguien, lo destroza
y si te defiendes bien es que vales. El cuarto poder. El cuarto poder, pero esa es la base del periodismo, ¿no? Pero por cierto, ayer alguien repreguntó, no lo sabes, porque la otra vez que pasó eso, tú dijiste... Creo que nadie repreguntó. O sea, a mí me escandaliza que la gente no se levante y se vaya. ¿Y se vayan? Ayer un periodista que teníamos aquí en el programa dijo que eso no hay que hacerlo, lo de irse. Yo sigo pensando que Yo pienso que sí, es lo más lógico, es... porque claro, si te quedas ahí con cara de haba, pues nada... a no ser que todos pertenezcan a alguna asociación que está pagada por determinados medios. Es que, a ver, os veo que os habéis caído del guindo ayer y mira que... Pero la prensa en España, al igual que decíamos antes, los sindicatos y las patronales, la prensa está pagada por el gobierno. Está pagada por el gobierno. Pero saber eso no implica que no lo denunciemos continuamente. No, y digamos que no entendemos que no se levanten y se vayan. A lo que me refiero es que la prensa no se levanta y se va porque una proporción muy alta de esta prensa al final están domesticados está vendida por el gobierno. Sí, vendida y comprada. Me parece perfecto que lo expliques por si algún oyente nuestro no se ha enterado. Eso así como están comprados, no solamente no se levantan, sino que no van a hacer preguntas nunca de ese estilo, jamás. Nunca, jamás. Lo que no entiendo es para qué sirve ese paripé. Nos lo podríamos ahorrar, ¿no? El paripé y que además Errejón sí luego... Entonces, la prensa está comprada. Solo hay algunos medios, pocos, que son realmente independientes. Y aquí vamos a la cuestión. Decía Errejón, puedes discrepar con la línea editorial. Y esto Errejón lo decía por una cuestión muy concreta. Aquel momento en el cual Vox no dio la autorización a determinados medios de comunicación para entrar en su sede a efectuar preguntas. Y Errejón decía que esto era totalitario, que no se podía y que no sé qué. Y entonces Vox lo que respondió dijo, yo tengo mi sede y en mi sede doy paso a quien yo quiero. Si a mí un medio de comunicación me pregunta en una zona pública, en un programa de televisión al que voy invitado, siempre le responderé, porque es un medio de comunicación. Y esto precisamente es lo que ha sucedido en el Congreso de los Diputados. Un medio de comunicación que no está comprado para variar, y que está legitimado para entrar ahí. Pregunta a Errejón, que al final Errejón, no nos confundamos, es Podemos pero con Americana. Punto. Punto. Es exactamente lo mismo. Comunista, con colonia. Comunista, totalitario y estalinista. Y cuando de repente un medio de comunicación no comprado, no controlado por él, le plantea una pregunta interesante, pues decide no responderla. Pero es exactamente el mismo principio rector que le lleva a Yolanda Díaz a decirle a Macarena, yo no le voy a responder a esto, le voy a responder a esto otro que a mí me interesa más. Exactamente lo mismo. Un principio totalitario. Yo sigo echando en falta que los periodistas se levanten y se vayan. Pero para eso, de la misma manera te diré que si Vox dice que en su sede no entra determinado medio, yo entiendo que el resto diga, pues nosotros tampoco. También lo entiendo, ¿eh? Porque será tu casa, pero claro, cuando tú haces acepción de personas, yo entiendo que los otros se solidaricen con esto y digan, no vamos. Me parece perfecto. Cada uno que haga lo que quiera. Pero es evidente que ahí tú no estás obligado a que entre, y aquí sí que estás obligado a contestar. Es una pequeña diferencia. Pero que los periodistas se tragan todo. La rueda de prensa Errejón la podría dar en uno de los despachos que tiene Más Madrid en el Congreso. Sí, o en su casa. Y así la controla él. Pero si sales a la palestra pública con el logotipo del Congreso de los Diputados, estás evidentemente obligado a contestar. O en su casa. Vamos, obligado a contestar o a decir no te contesto porque no te quiero contestar, pero de alguna forma retratarte, no a escudarte en este es un medio válido, este no es válido. Totalmente. Bueno, Íñigo Errejón parece estar más ocupado con otras cosas y su intención de regular el cannabis lo anunciaba ayer también en esa misma rueda de prensa. La propuesta que registramos hoy, miren ustedes, hoy registramos la ley más avanzada de Europa para la regulación del cannabis. En España es un país que ya hemos estado a la vanguardia varias veces, en la eutanasia, en la regulación del matrimonio igualitario. Hemos sido pioneros en la apertura de un debate que va a tener un proyecto piloto sobre la reducción de la jornada laboral y también en esto queremos que seamos pioneros. Creemos que es hora de adelantarnos. Una barbaridad, no sé cómo lo veis el resto. Bueno, está dentro de todo lo que los globalistas y Soros y otros han hecho más que financiar, digamos, la liberalización, nunca la penalización, nunca el castigo. Piensan que, bueno, y dentro de, además, las posibles connivencias entre todos estos grupos globalistas y los narcotraficantes y demás, ¿no? En cuanto a financiación. Pero siempre han estado a favor de estas cosas. Entonces, esto nos quiere llevar, digamos, al extremo de ser siempre el primer país, era el primer país que lanza esto. El no despenalizar yo creo que tiene unas consecuencias tremendas.
no se ha analizado suficientemente bien, no se ha debatido suficientemente bien, no sé qué tipo de ley va a traer sin que la hablemos y que sepamos. Pero lo que está claro es que yo creo que el despenalizar no es el camino. Y que permitir que tengas 12 plantas de marihuana, pues no sé a dónde nos lleva. No sé cuál es el objetivo. ¿Con 12 qué se puede hacer? Pues de todo. No sé, ¿por qué 12 y no 14? Porque si es para consumo propio, 12 plantaciones. Si es como los huevos que va por docenas, igual esto no acabo de pillar. Ahí lo que había que decir, Francas, ¿por qué 12? Me parece manifiestamente insuficiente. Claro. Digamos 24 o 36. Claro. ¿En qué se basa? Es que si se puede, se puede, y si no se puede, no se puede. Errejón y el partido de Errejón no... Bueno, a mí me genera muchas dudas, pero es verdad que tienen una batalla constante, por ejemplo, que están en reducir la jornada de 5 días laborables a 4 días laborables. Y es como su leitmotiv. Acuérdate que él redujo la suya a 0 días laborables. Es que con lo cual yo lo entiendo es a lo que iba. Es un visionario. Es a lo que iba. Él es un visionario. Él es un visionario. Él estuvo cobrando sin trabajar y de alguna forma es lo que pretende que haga toda España. Lo que no sé es de dónde espera que salgan los recursos de nuestros bolsillos. Del mismo sitio que salieron otra vez con él. Sí, pero me refiero si tuyo, si todo el mundo deja de trabajar, si todo el mundo deja de trabajar, ¿qué va a suceder? Ya encontrar aquí un tonto que pague ya. Sí, Venezuela y el narcotráfico. Pues eso. Bueno, ¿De quién depende la Fiscalía? Pues eso. Vamos con otro asunto en materia de educación, porque como saben, el Ministerio de Educación va a proponer a las diferentes comunidades autónomas un bachillerato con 5 modalidades diferentes. No sé si... Vamos a verlo. Mucho nos cuesta ponernos a todos de acuerdo en este país, pero no cabe duda que con este tema hay unanimidad de pensamiento en que el sistema educativo es pésimo. Digan lo que digan, ni rojos ni morados, ni azules ni verdes pueden pensar que nuestra educación nos lleva a buen puerto. Aunque, como siempre, la izquierda no da puntadas sin hilo. Y es que en la educación está la cuna del adoctrinamiento. Y es la principal herramienta que tiene el gobierno en influir a los más pequeños para conseguir esa sociedad que tanto anhelan, ignorante y conformista. Este tema no puede pasar desapercibido. El último informe de PISA nos dejaba por el suelo. La peor puntuación en ciencias desde que comenzó a evaluarse esta competencia, situándonos en el puesto número 28, por debajo de países como Alemania, Suiza, Irlanda, Francia y Estados Unidos. No se fomenta ni la calidad ni la excelencia, aunque la exministra pensaba todo lo contrario. Porque la pieza clave de ese proyecto de ley es la excelencia. Los datos hablan por sí mismos. En cuanto a la tasa de abandono temprano en España es de un 17,3%, la mayor de toda la Unión Europea. Y para que no piensen que estamos exagerando, en otros países como Grecia es del 4,1% y de un 5,1% en Irlanda. Un gobierno decente trataría de solucionar este gravísimo problema. En cambio, la solución que ponen es la ley de los suspensos. Bajar el nivel hasta que el currículum de primaria quede completamente licuado, dejar pasar de curso a estudiantes con asignaturas suspendidas y, por si fuera poco, apostar por enfoques emocionales, que seguro lo necesitan para enfrentarse al futuro laboral. Pero no se preocupen, sus hijos seguro que aprenden de sentido socioemocional y, por supuesto, con perspectiva de género. Ni diptongos ni hiatos. Lo que se lleva es el lenguaje inclusivo. Para todos, para todas, para todes. En resumen, que vamos a tener alumnos que no sabrán ni lo que es una ecuación, ni se sabrán los continentes. Y ya ni hablemos de comprensión lectora, porque de eso se encargará el gobierno, de que entiendan lo que ellos quieran. Pero os digo alto y claro que estamos en el gobierno para esto. Por desgracia vivimos en un sistema en el que los profesores ven devaluada su profesión. Al profesor antes se le respetaba, ahora el profesor es el culpable y, por supuesto, siempre debemos dudar de él. En cambio, si nos fijamos en otros sistemas educativos del mundo, lo que vemos es que los profesores están en constante aprendizaje, desarrollando su potencial y mejorando la calidad del mismo, siempre avanzando. Porque en la calidad de los docentes está la clave del éxito. ¿No les ha pasado alguna vez que saben más de una materia gracias al profesor que tuvieron? Pues ahí tienen su respuesta.
Y por si fuera poco, esta ley, que de por sí ya es bastante surrealista, y más si pensamos que de lo que hablamos es de la educación de nuestros hijos o futuros hijos, se creó en plena pandemia y además en Navidad, sin que la comunidad educativa pudiera ni siquiera opinar. Y es que eso es lo que quieren, callarnos a todos. Pero no cunda el desánimo. Bueno, en fin, y como decíamos antes, el Ministerio de Educación va a proponer 5 modalidades de bachillerato en vez de 3 y además es un verdadero galimatías porque en primero de bachillerato puedes elegir otras 5 asignaturas más y en segundo de bachillerato otras diferentes y por cada bloque las asignaturas difieren unas de otras. O sea, es tremendo. Sí, yo no sabía que iba a proponer eso, pero a priori, así como lo que he oído es un diagnóstico de la enseñanza en España, que simplemente es horrible, no el diagnóstico, sino la realidad de la enseñanza y por tanto el diagnóstico, lo de que se divida el bachillerato en 5, a priori no tiene por qué ser malo, y si se dividiera en 25 tampoco. O sea, lo que parece evidente que de las cosas que habría que hacer para mejorar la enseñanza en España, hay muchas, pero una que habría que hacer es, cuanto antes, separar a la gente por lo que se quiera, por capacidades, por gustos, por intereses, por lo que sea, cuanto antes. Por eso, si el bachillerato empezara antes, sería mucho mejor, ¿eh? Porque ahora estás obligando con la ESO a tener a la gente junta, gente absolutamente heterogénea, con más de la mitad o muchos que les importa un rabo no estar ahí dentro, con los que les interesa mucho, con los que se rebotan, con los que no se... Eso es horrible. A más especialización. Y antes y más. Con lo cual eso no tendría que ser malo, sino más bien todo lo contrario. El problema es que hay una de esas modalidades que es el bachillerato general, que engloba de aquí y de allí. Bueno, pues será problema para que lo estudie. Yo creo que o sea, la clave está, y creo que coincide bastante gente. Hombre, el socialismo no coincide en eso, por eso me extraña que se hayan quedado en esto, ¿eh? La mejor educación sería la individualizada. Porque, entre otras cosas, porque no hay dos individuos iguales. En el momento que colectivizas, ya las tropeas. Lo que pasa es que, claro, un país no se puede permitir el lujo de hacer una educación individualizada. Pero cuanto menos agrupes, mejor. Los mejores sistemas educativos son aquellos que dan una educación más individualizada. Cuanto más, mejor. Yo daría... Incluso la universitaria, ¿eh? Yo daría mencionaría 3 cosas. La primera, la educación no puede ser adoctrinamiento y en eso debería haber un acuerdo entre los partidos principales que cambian leyes continuamente. Nos ponemos de acuerdo en no adoctrinar. Se ha adoctrinado en Cataluña y se ha creado el independentismo en País Vasco, en todas partes. Más bien enseñanza, porque la educación, enseñanza. De hecho, la educación es adoctrinamiento. Es verdad, educación por definición. Enseñanza. No. Porque educar es lo que hace un padre con su hijo. Hay una diferencia fundamental entre educar y adoctrinar. Es manipulación, educación, ¿eh? La diferencia fundamental entre educar y adoctrinar es querer hacer lo segundo. Exacto. Es decir, el fin que buscas tiene que con la actividad. La actividad puede ser la misma, pero el fin es muy distinto. No me habéis pillado el truco. La palabra educación yo la quitaría de los ministerios porque es la de instrucción. Aquí estamos hablando de instruir. Bueno, hablemos de instrucción pública. Educar tiene que educar la familia. Y educar es manipular. Es decir, yo en mis hijos quiero que sean como quiero yo que sean. Eso es adoctrinar. Pero a nivel, es adoctrinar, es manipular, es lo que queráis. Otra cosa es que si eso lo hace el Estado, que no tiene que hacer eso, lo que tiene que hacer es instruirme. Bien. Es distinto. Pero sea, lo contrario de la señora Cela. Francas, ¿Los padres de quién son? Te puede instruir indirectamente a adoctrinar. O sea, estoy de acuerdo en que hay un momento en que hay que evitar el adoctrinamiento de todas maneras, eliminarlo, número uno. En ese sentido, segundo, teoría del esfuerzo. No admitimos que la excelencia famosa de la señora Celaá, que para nada lo ha aplicado en ninguna de sus políticas, no va junto con la teoría y con una filosofía del esfuerzo. En este país creemos en derechos, en que te lo den todo, incluso que si suspendes sigas para adelante. El esfuerzo es básico, ¿no? Y eso tienen que estar de acuerdo todos. Y la tercera, hablabais antes de los profesores. Yo creo que los profesores también tienen culpa. Se la echamos siempre a la administración. El profesor tiene mucha más libertad de la que creemos. El profesor puede interpretar los libros que le han dado y orientarlos perfectamente para dar una educación neutra, sin adoctrinamiento y de calidad. Y entonces tienes que buscar cómo hacerlos. En cierto modo, puedes no ser culpable si demuestras excelencia en tu forma de enseñar y no sigues el adoctrinamiento. Además, puedes inventar nuevas formas de transmitir, puedes innovar,
puedes aportar, puedes darle humor a tu clase, puedes hacer un montón de cosas. Entonces quizá nos tendríamos que centrar más que en cambiar grandes leyes, en hablar con los profesores, en formar a los profesores, en crear profesorado realmente responsable, ¿no? Y darle libertad, sobre todo libertad. Yo creo que ahí está la clave de la salida de todo esto. No es tan burocrático, es más personal. Como decíais, un profesor te puede cambiar la vida. Eso puede ser, pero aquí yo voy a romper una lanza en favor del profesorado en España. Yo creo que el profesorado en España tiene, con carácter general, siempre hay excepciones, pero con carácter general no estoy es un profesorado excelente. Digo el que problema puede con el que se encuentra el profesorado en España es que al final hay una administración que pesa sobre él que le ha vaciado de autoridad. Ahora la situación es que el profesor que se enfrente a los padres de un niño sistemáticamente sale perdiendo. Un niño que suspende por tercera vez una asignatura, los padres dicen que el profesor está llevando a cabo una persecución sistemática contra el niño y ese profesor no se puede enfrentar a esa situación porque la administración le ha dejado abandonado. Que este es al final el problema que pasa en España. Es un poco esa sensación de que individualmente muchísimos españoles tienen un gran valor, pero la administración les ha abandonado para servir a unos intereses políticos superiores al individuo y nocivos para España. Y eso hablamos desde la cuestión ideológica en Cataluña, o sea, se ha imprimido desde la administración, desde los gobiernos políticos, se ha imprimido una ideología política en los colegios, se obliga a los profesores a instruir en catalán, se obliga a los profesores a perseguir a los alumnos que hablan o no hablan en catalán o en español en el patio de recreo y se ha vaciado al final de una autoridad que podía haber sido neutral. Es decir, el problema está en la propia administración y en cómo dirige. Pero todo recordemos que todo suma, porque yo he dado clase, he tenido la desgracia en mi vida de dar clase en una facultad de pedagogía, de donde salen los profesores. Y resulta que la gente que venía a clase había pedido en séptima, octava o novena opción estudiar eso. Pues eso no es una buena manera de tener profesores excelentes, si es la séptima opción de sus estudios, por poner un ejemplo. Con lo cual, lo de que los profesores en España son excelentes, yo lo pondría muy entre paréntesis. Hay de todo, hay seguramente excelentes, desastrosos, etcétera. Que la administración no ayuda al profesorado, no tengo ninguna duda, no le ayuda en absoluto. Pero, por ejemplo, tampoco olvidemos que creo que es Madrid, que la figura del profesor ya es una figura que tiene la autoridad reconocida, con lo cual no es lo mismo que en otro sitio. O sea, que se le da autoridad. También hay otra cosa, el profesorado tiene otro problema añadido, que es que tú en el momento que acabas la carrera y, por ejemplo, entras en una empresa, puedes subir de categoría. ¿Un profesor qué categoría sube? Que me lo expliquen porque no la sé. O sea, si vas a la enseñanza privada, que es más o menos la mitad en España, por encima tuyo solo hay una posibilidad casi, que es la de director, que suele ser el dueño del colegio. Con lo cual el resto, a los 20 y pico años, cuando ocupa su primera plaza, sabe que ha llegado a su máximo nivel profesional. Y si va a la pública, es muy parecido, porque a la que ganas la oposición, lo único que te cabe es ser director, y para ser director te tienen que votar tus colegas, con lo cual, fíjate la manera que tienes que ser director para que te voten tus colegas, que es otra cosa que tiene España horrible. Pero bueno, son actividades profesionales. Que en otros países el director tiene que tener una formación especial. Y en España no. En España es un señor normal que es votado. Pero son actividades profesionales. Es mucho más complicado todo eso. Son actividades profesionales que son muy vocacionales, igual que la de. Eso se destruye hace años. Pero igual que la de médico. Igual que la de médico, que bueno, que su día a día tampoco va a cambiar, como dices tú, a lo largo de una carrera profesional muy dilatada. De todas formas, lo del secuestro. Puede ser muchos grados, Sí, pero lo del secuestro de la administración yo lo compro en parte, porque también recordemos que es esa misma administración la que se inventa, no hace tanto tiempo, esa seguridad laboral, en este caso algo del sistema público, que precisamente ahora se ha transformado en ese secuestro, pero que precisamente lo que trata de hacer es dar esa neutralidad, dar esa libertad al profesor, diciendo es que tu trabajo está garantizado y asegurado. Entonces me fío de usted, haga lo que le dé la gana, ¿no? Y sea usted... pues eso, esté usted separado de las cabezas, ¿no?, políticas de esa administración que es pública y que por definición habría de ser neutral, que no lo es. Pero bueno, vamos a ver, el tema de la educación, como señalabas antes, lo principal es que cada partido que llega a la Moncloa no cambie la ley. O sea, eso ya de por sí es problemático, y es problemático porque da fe de un intento de homogeneizar a la sociedad. Homogeneizar, que se homogeneiza por esa vía y por la vía de los medios de comunicación de los que ya hemos hablado antes.
porque no podemos homogeneizar de otras formas. Somos sociedades heterogéneas por todo lo demás, pero de la piel hacia adentro sí que podemos hacer algo, ¿no? Que es cambiando mentes y corazones. Entonces, esto es un grave problema, eso en primer lugar, y eso ya debería ponernos en alerta, de que la gente trate de cambiar la ley conforme llega al poder. Y no la cambian, ¿eh? Y luego lo de adoctrinar, yo creo que eso implica un esfuerzo también. Yo creo que es que, o sea, tampoco los adversarios, los enemigos de la libertad no están esforzándose por adoctrinar tanto como sencillamente no educar o no instruir, porque al final lo que están creando es una sociedad aborregada de ignorantes, muy fácilmente controlables, por otra parte. Y nos vamos a ir en directo hasta la Convención Nacional del Partido Popular. Escuchamos a Nicolás Sarkozy, que hace apenas unos segundos estaba hablando de ETA. Porque cuando tenemos un problema de este índole, los débiles y los cobardes siempre se aprovechan de la debilidad de los estados democráticos. La democracia no puede permitirse ser débil. Y voy a decir otra cosa. El separatismo no es simplemente un problema de España. Si España tuviese que desunirse, sería toda Europa que podría pagar este precio, porque la desunión, la desagregación haría, por ejemplo, ejemplos pequeños en los demás, porque en todas partes en Europa tenemos tendencias secesionistas, en Francia, en Bélgica y en otras partes también. Por lo tanto, para mí esto queda claro. Solamente hay una España unida, una España que tiene una capital que es Madrid y una corona con un rey que representa la unidad de España. Y esto no puede cambiar. Nunca. Bueno, si me lo permite, dos observaciones ante mi amigo José Manuel Barroso. Yo soy europeo. Soy francés y europeo. Y Europa es un compromiso para toda mi vida. Y quizás el momento de mi carrera política más apasionante para mí ha sido cuando yo he presidido la Unión Europea. Pero voy a decir una cosa. Para mí, ser europeo es estar a favor del movimiento, del cambio, de las reformas y no a favor del inmovilismo. Europa muere. Se muere cuando hay forma de cobardía, de inmovilismo. Ahí se muere. Yo nunca lo he querido, porque Europa no puede ser únicamente en la cultura del compromiso, bueno, digamos, el compromiso más pequeño posible. Y Europa necesita a España. Y España es un gran país de Europa. Nosotros, efectivamente, somos apasionadamente razonables. PP, la derecha y nosotros. Pero eso no significa que seamos timoratos. Nosotros estamos a la derecha, nunca he estado a la izquierda. Somos de derechas. Nunca he sido de izquierdas. No significa que seamos conservadores. Estoy a favor del movimiento. Estoy a favor de la toma de iniciativas. Estoy a favor de la pasión en el debate político. Y hoy en día, cuando hay tantos populismos, no tienen que creer que los populistas tienen talento. Es porque nosotros ya no decimos nada. Por eso los que no tienen nada que decir lo dicen con esta fuerza y esta irresponsabilidad. Pero el problema viene de nosotros antes, no de ellos. Bueno, y por fin, hace 11 años, la primera vez que le vi a él en el Eliseo, le he dicho, tú un día serás presidente del gobierno de España. No necesitaba uno ser muy inteligente para decirlo, basta con verle y entendemos exactamente lo que tiene en el corazón. Hay una cosa importante, permítanme decírselo del fondo del corazón. Cuando uno es fuerte, y tú eres fuerte, cuando uno es poderoso y vosotros sois poderosos, la única estrategia posible es ampliarse
para reunir. Ganamos cuando uno se amplía y cuando uno reúne. Perdemos cuando uno se estrecha. Esa es la realidad en España, en Francia y en todas partes del mundo. Esta es la vía ganadora. Muchas veces me decían, pero bueno, tú divides, tú defiendes con demasiada pasión tus ideas, divides a la gente. Bueno, cuando tenemos ideas es mejor defenderlas. Yo que divido, que yo creo divisiones, no, yo creo en mis ideas. ¿Quién ha dicho en la política que no hay que crear en nuestras ideas? Yo no soy un producto timorato, no hay que ser timoratos, pero cuanto más son fuertes en sus convicciones, tanto más tienen que tender la mano. Y la ley de la gravedad es que las bolitas pequeñas se unen a las bolitas grandes o a las bolas grandes. Hoy Sarkozy es el invitado estrella, no sé qué os parece. Pues me parece muy oportuno lo que está diciendo Sarkozy sobre no ser timoratos y no ser cobardes. Pues podría apuntarse el Partido Popular la cuestión, pues casi que en la frente para recordarlo cada día, cada vez que se miren al espejo. Por eso lo han invitado, para mejorar. Sí, ahí estaba Casado rojo como un tomate, normal. Y por otro lado está Sarkozy hablando de la unidad de España, de... somos una nación sin fronteras interiores, y en ese momento Casado no sé lo que estará pensando, pero Feijóo desde luego debería esconderse debajo de la mesa. Vamos, Feijóo y el Partido Popular Balear, el Partido Popular Valenciano, que son quienes han lanzado el catalanismo, porque además es que es catalanismo en toda la educación, en Baleares y en Valencia. Ha sido el Partido Popular y, por supuesto, el Partido Popular Gallego, que es más parecido al PNV ya que a lo que era el Partido Popular en su día. Entonces, pues me parece muy oportuno lo que está diciendo Sarkozy, y el Partido Popular podría aprender. No sé si Casado se estaba enterando allí de algo, pero ya podía haber tomado nota. Yo creo que no se estaba enterando, y desde luego hay una cosa, le habla de corazón, de pasión, de carisma. Sarkozy es verdad que está un poquito gaga, estamos de acuerdo, pero tiene carisma, sabe lo que habla, sabe lo que está diciendo, sabe lo que afirma. El señor que tiene al lado y que dice que va a ser presidente del gobierno, pues ojalá cambie, pero tienes que ser mucho más seguro, carismático y decir la verdad. Y como bien has dicho, le ha venido a recordar Sarkozy lo que debería estar diciendo y que no repite, que es la unidad de España, que, es, que no hay fragmentación, la monarquía, que vuelva a las esencias de la derecha y que no le tenga vergüenza ser de derechas, porque es que parece que ya es solo el centro, y voy a intentar ampliar, como dice Sarkozy, voy a intentar ampliar espacios, pero la derecha casi no la menciono, pues entonces que no invita a Sarkozy, porque lo que le ha dado es una ducha de derechas. Entonces espero que, como se reía tanto y la gente aplaudía tanto, tome en buena nota el Partido Popular, que se puede ser de centro y se puede ser de derechas, y que el orgullo conservador existe y que lo podían gritar mucho más. Fíjate que se decía eso, que somos de derechas pero no conservadores. No me ha quedado muy clara la distinción que ha realizado ahí, pero bueno. Pues nos vamos a ir a una brevísima pausa publicitaria, pero no sin antes recordarles el teléfono del Club de Amigos para que sigan dándose de alta y sigan ayudándonos a diario a que esta televisión pueda seguir con todos ustedes en el salón de sus casas. 91 616 2464 o la página web clubdeamigos.eltorotv.com. También un correo electrónico, si así lo prefieren, a club@eltorotv.eu. Y además, estos días, a todos aquellos que se den de alta en el Club de Amigos van a recibir una camiseta provida de regalo, ahí las están viendo, y también un pin. Esas camisetas las hay en varios modelos. Está esa que pone sí a la vida, no al aborto, no a la eutanasia. También hay otras de deporte, las hay en varios colores. Y el pin, no sé si aparece en esas imágenes, sí, lo están viendo justo ahora, es el símbolo internacional de Provida, que son unos pies idénticos a los de un niño no nacido de 10 semanas de gestación.
También recordarles la agenda del Club de Amigos para que completen sus actividades mes a mes a través de todas nuestras videoconferencias. La próxima fijada para el jueves 30 a las 6 de la tarde con Alfonso Artesero, Salvemos el Prado, donde va a hablar de la creación de un comité que se creó para salvar todo el arte que estaba en peligro de los saqueos de los milicianos y de los bombardeos de la aviación franquista. Además, como saben, todas estas videoconferencias son por vía Zoom, por lo que pueden aprender desde su casa sin necesidad de moverse ni desplazarse y con la misma calidad de siempre. Así que ya lo saben, 91 616 24 64. Brevísima pausa de publicidad y volvemos. Ya estamos de vuelta aquí en Dando Caña y saludamos ya a Eduardo Morán. Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, creo que el objetivo de hoy es sensibilizar a la población de la importancia de proteger sus oídos y sobre todo a los mayores de 60 años. Sí, los últimos estudios dicen que, lógicamente, como hemos comentado en otras ocasiones, que la pérdida auditiva se va deteriorando, igual que se deteriora la vista cansada, pues hay lo que se llama presbiacusia, que es pues, oído cansado, ¿eh? Entonces, a partir de los 65 años, más de un 25% de la población y casi más de un 40% tiene pérdida auditiva por encima de los 70. La pregunta principal que nos hacen en consulta es, oigo pero no entiendo. Entonces, y es verdad, y es que porque la pérdida auditiva no es igual en todas las frecuencias, entonces cuando en este órgano, que es un órgano espectacular, llega una onda sonora, la transmite con una señal que nos la manda al cerebro. Pues el órgano que la transmite, que se llama cóclea, se va deteriorando, que tiene unas fibritas, como si fuera un campo así de trigo, pues cuando pasan los sonidos va interpretando agudos, graves, pues la parte que interpreta los agudos se deterioran con mayor facilidad, con el tiempo y con los años, ¿no? Entonces, al final sabemos que nos están hablando, pero nos estamos perdiendo fonemas, partes de las palabras que nos hacen entender bien. Entonces, contestamos cosas raras, ¿eh? Dicen casa y a lo mejor contestas que no has oído casa, sino algún otro tipo de fonema. Y es tan fácil como corregirlo, ¿eh? Ahora ya hay audífonos prácticamente invisibles y lo único que se tiene que hacer es subir la potencia solo en las frecuencias que realmente empezamos a tener deterioro. Y nada más, creo que es importante y esa pregunta es muy fácil. Es verdad, se entiende y es diferente entender que oír. Oír sabemos que nos están hablando, pero no sabemos procesar todos los fonemas, todas las palabras correctamente. Y sobre todo cuando hay ambiente algo más ruidoso. Y España es un país algo más ruidoso de la media europea. ¿Cuáles son los principales síntomas de pérdida auditiva? Pues los principales pérdidas, o sea, la gente se da mucho cuenta a los familiares y eso es lo que comentaba un poco antes, ¿no? Decir, es que no entiende, le contesto una cosa y me responde otra. Si en la mesa cuando viene la familia pues se pone un poco, pues los que le hablan de un lado, pues y en cuanto hay alguien hablando ya se va apagando y sobre todo si vamos teniendo años que no se retraiga. Es una de las situaciones principales pues para que las personas se vayan apagando y se vayan retrayendo, porque como no son activos en conversaciones, lo que hacen es retenerse, o sea, les da como vergüenza, les da como, y hay, no digo depresión, pero sí en ese sentido de que les ves que empiezan a apagarse porque no tienen la misma agilidad a la hora de hablar, porque no tienen la misma agilidad a la hora de entender. ¿A qué edad normalmente se empieza a padecer pérdida auditiva? ¿En esa franja que hablábamos antes de 60? Sí, o sea, nosotros decimos que entre los 60 y los 65 años hay que hacerse un control y saber un poco cómo estamos. Todos hemos perdido a partir de los 60 algo de los tonos agudos. En los primeros casos no tiene por qué llevarse audífono, pero hay que saber cómo se va perdiendo. Como hablamos hace ya un par de semanas, va también muy a la par con el deterioro cognitivo, entonces esa edad es importante de detectarlo, ¿de acuerdo? Si luego estamos dentro de los casos normales, que no tenemos, antes de los 70 hay que hacerlo. Y a partir de los 70 es muy probable que se necesite audífono, aunque no oigamos, o sea, aunque oigamos bien. Dicen, no, háblame un poco más alto que te entiendo, ¿no? Pues hay veces que no solamente es hablar alto, sino que el oído sepa modular bien las frecuencias y las ondas, el sonido en definitiva, ¿no? O sea, que ecualicemos como eso en equipos de música, pues la persona que empieza a tener pérdida auditiva, los agudos los pierde mucho antes que los graves. Entonces, nota que le hablan, pero no entiende bien. Pues Eduardo, muchas gracias por estar aquí, pero no me quiero despedir de ti sin recordar antes todos los descuentos y facilidades que tienen los espectadores y socios del Club de Amigos del Toro Televisión. Un mes de prueba gratuita, 2x1 en audífonos y hasta 30 meses para pagarlo. Muchísimas gracias.
Muchas facilidades. Gracias por estar aquí. Gracias a vosotros. Vamos con otro asunto que venimos comentando durante las últimas semanas, que es el de las polémicas declaraciones de José Luis Escrivá con esa edad de jubilación. Vamos a repasar todos los escándalos que ha protagonizado el ministro de Seguridad Social. El Gobierno lleva meses enfrascado en la reforma del sistema de pensiones. Meses de encuentros y desencuentros en los que el ministro Escrivá ha saltado a la palestra informativa por sus no siempre bien entendidos anuncios. El último, el de esta semana. El titular de la Seguridad Social señaló en una entrevista en el diario Ara que hace falta un cambio cultural para seguir en el mercado laboral entre los 55 y 75 años. Ante el revuelo originado por estas declaraciones, criticadas incluso en el seno del Gobierno por Yolanda Díaz, Escrivá se vio obligado a rectificar, señalando que España tiene una edad de jubilación adecuada y que su propuesta iba en la línea de incentivar que aquellos que quieran trabajar después de los 55 puedan hacerlo. No es la primera vez que Escrivá siembra algún malentendido. Ya el pasado julio, sus palabras sobre penalizar a la generación del baby boom incendiaron el panorama político. Realmente, cuando uno mira el problema de sostenibilidad de nuestras pensiones, está muy concentrado coyunturalmente en lo que llamamos los baby boomers. El ministro, una vez más, se vio obligado a recular. Tengo que reconocer que ayer no tuve mi mejor día y probablemente no transmití adecuadamente esa certidumbre al hablar de algo que todavía está por definir. Muchos recordarán también el lío por el aumento en el periodo de cotización a los 35 años para calcular las pensiones. La propuesta se filtró a los medios antes de que Escrivá se reuniera con los agentes sociales y pilló al ministro por sorpresa. Mucho del ruido que oigo por fuera pues me sorprende y lo que hay que dejar es dejarnos trabajar a los que tenemos que desarrollar esto. Teniendo luego que rectificar. El asunto abrió una brecha con el ala de Unidas Podemos, que aprovechó la polémica para arrojar más fuego contra sus socios de gobierno. La conocida como Reforma Escrivá promete revolucionar nuestro sistema del bienestar, aunque está claro que el ministro será recordado por su falta de claridad. Bueno, el ministro de los malentendidos lo hemos apodado. No es falta de claridad, es que tiene muchos dueños por encima, me parece, ¿no? A mí me inspira un poco de lástima. Antes comentábamos que este gobierno, en esa hiperactividad por desmantelar el Estado de Derecho en nuestro país, pues hay un coste de oportunidad, que es que no se centra demasiado en los problemas del día a día, ¿no? Este parece que es un señor que sí que está preocupado por ciertos problemas. Y claramente tenemos un estado de bienestar pues, absolutamente quebrado también en la cuestión de las pensiones. Yo suelo comentar dos cosas al respecto. La primera es que me gusta que nos traten como adultos. Es decir, yo acepto que una persona se ponga delante de los micrófonos y diga: señores, hemos vivido por encima de nuestras posibilidades, lo hemos hecho mal y tenemos que apretarnos el cinturón, trabajar más tiempo, hacer lo que fuera, ¿no? Eso en general yo lo agradezco, esa franqueza yo creo que es muy sana, y eso tratar a los ciudadanos como adultos y no como a niños a los que se les ocultan cosas, tratamos con eslóganes, etc. Y lo segundo, sí que es cierto, es que lo que no se puede pedir es que ciertas generaciones o ciertos sectores de la población realicen ese esfuerzo, cuando, por otra parte, se está despilfarrando el dinero, se están haciendo pues eso, fuegos artificiales, ¿no? Y festejos varios, desde salarios mínimos hasta historias que perjudican, que lastran ese estado de bienestar que señores como este yo creo que genuinamente quieren rescatar, ¿no? Reflotar. Pero bueno, entonces estas dos cuestiones. Uno, agradezco que se nos trate como adultos. Dos, lo que no puede haber es una disparidad de discurso, que en este caso lo que hay son dos socios de gobierno, y que por un lado quiero sanear el estado de bienestar y por otro estoy sobrecargando, ¿no? Y luego hace una discriminación entre aquellos que se pueden permitir, digamos, el no jubilarse, incluso no jubilarse, y hay muchos, a lo mejor entre nosotros incluso, que les apetezca seguir trabajando o dando clase toda la vida, ¿no? ¿Por qué no? Y luego muchos otros que desgraciadamente, pues porque han tenido una vida dura de trabajo físico y que les afecta a la salud incluso, pues no puedes esperar a los 75 años, hay que quedarse a lo mejor a los 55. Entonces eso no lo han tenido en cuenta, hay una discriminación ahí y empieza a hablar y a lanzar cosas que te deberían formar parte de un debate mucho más amplio, ¿no? Porque no cabe duda que no puede ser solo porque tienes una limitación económica por lo que vas a hacer sufrir a la población y además de manera discriminada, es absurdo. Claro que le han entendido mal, es que se ha expresado muy mal. Entonces ese debate espero que empiece, espero que sea amplio y espero que por una vez escuchen a las diferentes personas que quieren opinar sobre el tema, ¿no? Cosa que no está claro que lo hagan.
Me parece que pides demasiado. Pido siempre demasiado y luego nunca se cumple. Pero... Lo dudo muchísimo, estoy totalmente de acuerdo. Escrivá viene con una pátina de técnico. Yo lo conocí cuando estaba al frente de la AIREF y ahí desempeñó un trabajo, bueno, no fue un mal trabajo. Y él, bueno, conocimientos técnicos los tendrá, yo no los pongo en duda, él como profesional, bueno, ha desempeñado una carrera, pero la realidad es que es imposible que toque su materia, que haga absolutamente nada, cuando tienes por encima, como bien decías, dos padres que son uno socialista, no se sabe muy bien en qué dirección, y el otro un comunista exacerbado que niega la realidad. Y que hay violencia doméstica en esa casa, pues tanto el día zurrándose. Bueno, igual no se zurran por delante, pero se zurran por detrás. Pues eso, los fuegos artificiales con el pollo Carvajal, que si la fiscalía actúa o no actúa, al final eso son peleas intestinas en el gobierno. Y la realidad es que la situación de la seguridad social en España tiene un problemón. Las pensiones están cero aseguradas, es un sistema que es evidentemente inviable a largo plazo y en lugar de encarar el problema y tratar de buscar una solución, lo que está haciendo este gobierno es dar una patada para adelante, como han hecho, por cierto, todos los gobiernos anteriores. Todos, PP y PSOE. Porque este problema de la seguridad social, que cada vez es más acuciante, viene de muy lejos. Es al final la misma situación que con el nacionalismo. Han dejado los problemas aparcados y los problemas no han hecho más que crecer. Siento no disentir, porque si el debate es muy aburrido, pero creo que tenéis razón en que la postura de un personaje que puede ser que incluso sepa economía, cuando te manda uno que no tiene ni puñetera idea y otra que quiere destruirla, es muy complicada. Lo único que se le podría reprochar a Escrivá es que hace un chico como este en un sitio como aquel. Igual sería mejor que se fuera, pero también igual es mejor que esté un chico como este en aquel sitio que no que pongan otro loco, ¿no? Con lo cual ya no sé qué es peor. Pero está claro que yo no... de Nadia Calviño, ¿eh? Sí. A mí no me gustaría estar en la piel ni de uno ni de otro. Pero entre Nadia Calviño y este me parece que es más normalito este que la tal Calviño, pero dentro de un orden, ¿eh? Nos quedan apenas unos 13 minutos y nos centramos ahora en uno de los temas que al principio os he visto a muchos con ganas de hablar de ello, que es esa carta del Papa donde pide perdón en México. No sé si podemos escuchar esas declaraciones que veíamos antes donde se lee esa misiva. Bueno, no podemos escuchar esas declaraciones, pero lo hemos visto antes, sabemos pues es muy interesante, sería muy interesante escucharlas, porque yo la sensación que tuve cuando leí la prensa es de que me encontraría una carta absolutamente alucinante, con lo cual me levanté, me arremangué las de eso diciendo... Y como Francas dice que es interesante escucharlo, lo escuchamos. Pues venga. Mensaje del Papa Francisco. En diversas ocasiones, tanto mis antecesores como yo mismo hemos pedido perdón por los pecados personales y sociales, por todas las acciones u omisiones que no contribuyeron a la evangelización. Para fortalecer las raíces es preciso hacer una relectura del pasado, teniendo en cuenta tanto las luces como las sombras que han forjado la historia del país. Esa mirada retrospectiva incluye necesariamente un proceso de purificación de la memoria, es decir, reconocer los errores cometidos en el pasado que han sido muy dolorosos. Bueno, no sé... No está íntegra, pero... No está íntegra, ¿no? Digo, es que me quise escuchar la íntegra porque me había cabreado un poco, lo que había leído. Y ante mi estupor no encontré la palabra España ni la palabra español en ningún sitio. Y entonces ya mi cabreo se dirigió a otro tipo de gente, igual a los que se habían tirado a la piscina antes de hora. Y lo único que puse en Twitter es esto, es que cada uno ponga. A ver, yo tengo un problema, que de hablar mal del Papa no tengo ningún interés en hacerlo, ni aquí ni en ningún sitio. Entre otras cosas porque es una autoridad a la que es las pocas autoridades a las que me someto voluntariamente. El resto me vienen obligadas, pero eso es voluntaria. Y me someto en aquello que tiene autoridad, que es en muy pocas cosas, que como decías tú antes, es en muy pocas cosas. En general, cuando habla de estas cosas, a mí no me merece no tengo por qué hacerle ningún caso. Pero me gustaría que la gente escuchara eso con buenos ojos y no con ojos de ir a arrearle, pero en fin, cada uno haga lo que quiera. Yo no seré el que vaya a arrearle por esto. Perdón, Francas, yo tampoco tengo ningún interés y para hablar mal
en muchas ocasiones mejor no hablar, hay excepciones. Pero en cualquier caso, esta carta tiene términos que dicen relectura de la historia. Que relean. Bueno, pecados sociales. Y esto es el pecado social. No, pero es que son francas, yo no... No afecta a España esto, afecta a un concepto más profundo. Yo voy un poco y pongo el paralelismo de esa memoria histórica, ¿no? Al final es casi obligar a purgar pecados en las personas del hoy, los pecados cometidos por aquellos del ayer. A mí que me digan, no es que Carlos V mató... Bueno, pues es que yo... Como si yo tuviera que fustigarme e ir a confesarme por los pecados que haya cometido Carlos V. Yo, pues es una cosa que sucedió, a mí me puede parecer bien, me puede parecer mal, pero no puedo sentirme culpable. Él habla en nombre de una institución, ¿eh? Sí, pero la institución en sí está en las mismas. Yo opino y esto... Pero como no voy a hablar en nombre de esa institución... No hay que hablar en nombre de la institución, lo que hay que hablar es en nombre de los particulares. O sea, a quien hay que dirigirse es a los particulares que escuchen ese mensaje. Y la realidad es que la situación en América, no podemos sentirnos hoy culpables por lo que se hizo ayer. La realidad a día de hoy es la que es, y lo que hay que tratar es de aprovecharla al máximo en el beneficio de las personas. El español es un idioma que está en toda América, en España, y es una grandísima oportunidad. Las raíces comunes que dieron el cristianismo a Europa con América son también una grandísima oportunidad. Compartimos una gran cultura, y volcarnos en el indigenismo, que es en lo que está López Obrador, en lo que está todo el Grupo de Puebla, no él. Que América se vuelque en el indigenismo es huir de una gran oportunidad para toda la comunidad ibérica. Yo lo único que digo es que igual... Y estas palabras, francas, a lo que voy es a que pueden favorecer esa caída al indigenismo y esa huida de las raíces comunes que todos tenemos y que son una gran oportunidad. Yo lo que hago es aconsejar a la gente que no caiga en eso, porque claro, o sea, si uno coge lo que dice el Papa, que con la mentalidad de la leyenda negra, de cabrearse por la leyenda negra, se puede cabrear. Pero yo lo voy a coger por otro lado. Yo lo cogeré por la historia. ¿Os acordáis que, por ejemplo, en México puede ser que entraron los franceses? Sí, señor. Igual quería hablar de los franceses. No quiere. ¿Puede ser que entraron los ingleses? Habla del proceso de evangelización. Hicieran lo que hicieran. Claro. Pues sí, pero lo alaba, el proceso lo alaba. Dice que hay cosas que acompañaron, que sintonizaron al proceso. Claro, los franceses estaban por ahí. Sí, no, pero los protagonistas del proceso de evangelización. Quiero decir que si lo miras con a prioris, te puede cabrear más que yo que lo miro sin ningún a priori. Y muy rápido, y yo la prensa, lo que leí es, el Papa pide perdón por España, y yo dije, ¿quién es este señor para pedir perdón por España? Y resulta que de España, objetivamente, lo siento, pero no sale. El Papa pide perdón, estoy totalmente de acuerdo con lo que decías antes, el Papa pide perdón por una cosa que llama pecados sociales, que nos tiene que explicar primero qué es. Sí, eso que lo Segundo, habla de evangelización, habla de evangelización, ¿qué está hablando? De los hombres de Dios que estuvieron allí evangelizando América. Tiene que pedir perdón por lo que hicieron. Debería ser más claro respecto a qué se está refiriendo, porque pecados sociales, que lo defina primero, no entendemos nada. Y segundo, tú no puedes purificar la memoria, como él le llama. Vamos a purificar la memoria, volviendo una memoria sectaria y que mira solamente de un lado. Ha dicho alguna palabra de todo el bien, que no solo la conquista ya desde el punto de vista civil, desde el punto de vista religioso, desde el punto de vista de la colonización española, ha hecho a América en su total. ¿Ha hablado de todo el bien de los jesuitas y lo que aportaron a los indígenas? Está más bien, como tú decías, en una visión absolutamente que derrapa hacia el indigenismo del Grupo de Puebla, que es en lo que está y lo sabemos. Yo, desde luego, o sea, como cristiano, católico, yo no me gusta criticar al Papa y a nadie le gusta criticar al Papa, pero considero que hay una diferencia entre tu fe cristiana, la Iglesia, la cabeza de la Iglesia, y lo que tú puedes llegar a pensar como hombre libre. A mí el Papa en este caso me defrauda, porque si hablas de algo, habla de todo.
Si hablas de lo que tú consideras que se ha hecho mal, habla de todo lo que consideras que se ha hecho bien, pero no por ventaja te pongas solamente de un lado, que es el Grupo de Puebla, que es lo único que sabe hacer en este momento el Papa. Perdón que me meto 2 segundos nada más, que como única contraposición al Grupo de Puebla, que al final son una serie de países unidos que al final están defendiendo eso, el indigenismo, la leyenda negra y una lucha contra las raíces comunes de toda la comunidad ibérica, el único punto en contraposición a esto lo ha promovido, entre otros, Vox, que es la Carta de Madrid, que es un programa, una serie de contenido ideológico que lo que pretende es enfrentar a esto y unir al final a todos los que tenemos una raíz, una base cultural común. Exacto. Ángel. Bueno, yo creo que lo habéis dicho casi todo. Yo, desde luego, tampoco voy a criticar al Papa. Lo único es señalar, como he señalado al inicio, pues, bueno, que he hecho en falta quizá esa visión más ecuánime, ¿no? Que creo que es más justa, más apropiada, ¿no? Porque señalabas antes, no se puede purificar la memoria. A lo mejor se puede purificar, pero si se hace, el contexto actual es una pasada de frenada monumental con respecto a esas atrocidades o ese indigenismo, etc. Es decir, si nos ponemos a purificar la memoria, hablemos también de ese linaje intelectual, de ese legado espiritual, etc., ¿no? De la hispanidad allí. Eso en cuanto, si nos centramos en el contexto actual, que también creo que es muy importante, porque este discurso es un discurso político. También es la cabeza de un Estado y esto es un discurso político orientado a esos fines, ¿no? Eso por un lado. Si nos vamos al contexto de entonces, yo ahí no estoy tan de acuerdo que España brille por su ausencia, es decir, habla del proceso de evangelización, habla de cosas negativas que fueron junto con el proceso de evangelización, que esas... Y en ese proceso de evangelización estaban los franceses, estaban los españoles, que a lo mejor no somos nosotros los que tenemos que pagar por eso, pero es verdad que estaba España. Entonces, es verdad que de una manera indirecta se apela a aquellos que protagonizaron el proceso de evangelización. De todas formas, yo comentaba anoche, ¿no? Hace tiempo leí un libro que se llamaba Religión y la historia de la violencia. Y la tesis no era que las religiones fueran violentas per se, sino que la religión a lo largo de la historia ha infiltrado, ¿no? Ha permeado toda la sociedad. También la conquista militar, también las cuestiones sociales, también las cuestiones políticas. Y este es un ejemplo más. Entonces, la condición humana es la que es. Y cuando España llega allí, además del proceso de evangelización, en ese portfolio de actuaciones, pues hay otras que son muy negativas. Seguro. Que volviendo al contexto, si estábamos masacrando a protestantes, hablo como España, ¿no? Si los católicos estaban masacrándose con los protestantes en Europa, ¿por qué íbamos a actuar de forma distinta con personas que estaban más distantes culturalmente, religiosamente que nosotros? Es decir, una vez más, la violencia era la forma de dirimir los conflictos. Pero perdona, actuamos de manera fusionándonos con la población de allí. Somos de las pocas colonizaciones que se han fundido. Y el único imperio que la cumbre de su poder... Pero no dice lo contrario. Y el único imperio que la cumbre de su poder llama al orden para la conquista, para ver exactamente si lo que se está haciendo es moral o no. Y los derechos humanos, el padre de las casas y todo lo demás. Por ejemplo, pero que no dice lo contrario. No dice lo contrario, pero deja caer un lado. Volviendo a mí... Igual alguien pretende una carta de 3.500 folios. No, pero volviendo al inicio, que diga que hay bueno y malo. ¿Por qué ese complejo de inferioridad? ¿Por qué no ponemos en valor lo positivo a la vez que pedimos perdón por lo negativo, ¿no? Entonces es un poco agotador. O sea, yo no soy papa, pero si fuera papa no hubiera escrito eso. No, pero entonces... Tampoco soy papa, pues... Tampoco, yo me limito a... Simplemente la he leído... Y punto pelota. Otra cosa mariposa. Y luego está el despropósito de la prensa, ¿no? Que efectivamente pues no ha hecho un ejercicio de veracidad informativa, ¿no? Y luego recordemos que los predecesores de este Papa sí han aplaudido la cristianización en América, todo a lo largo de la historia reciente de décadas. Algún día también tendrá que y ahora de hacerlo. repente este Papa tiene una visión diferente. ¿Qué ha pasado? Yo no la veo tan distinta, la veo parcial en todo caso. Parcial, desde luego. Pero no tan... Muy contraria. No sé. Acuérdate que era la reserva, Europa, España, reserva del cristianismo. Todo eso se ha acabado. Pues lo dejamos aquí por hoy. Muchísimas gracias a todos por estar aquí en Dando Caña. Quiero recordar el teléfono del Club de Amigos para que nos ayuden a que esta televisión pueda seguir ofreciéndoles opiniones muy diversas y a contarles sobre todo muchas noticias que ningún otro medio les cuenta. Así que dense de alta en el 91 616 24 64, porque además estos días a todos aquellos que se den de alta van a recibir este pin de los pies preciosos del símbolo
símbolo nacional de Provida, y también una camiseta que les hemos ido mostrando antes. Para seguir informados, ya lo saben, el Telegram de Julia Ariza el Toro, donde ahora mismo sigue compartiendo más noticias, la última de ellas de la inflación y del volcán, que como saben la lava llegó ayer por la noche al mar. También rebelión en la granja, y esta misma tarde la redacción abierta de Xavier Orcajo, donde además se puede confirmar a esa hora si finalmente se amplían los aforos al 100% a partir del viernes en los estadios de fútbol. Nos vemos mañana aquí en Dando Caña.